buenas noches. Como hemos estado anunciando esta semana, yo creo que tenemos una entrevista que nos apetece muchísimo. Luego, decirte que este es un canal que la razón de ser desde un principio fue que era un canal para hacer valencianismo, para hablar de nuestro Valencia y para cambiar impresiones, debatir más que discutir, es lo que nos gusta, y encantado de que el Valencia Club de Fútbol nos dé la posibilidad de tenerte aquí, porque, ostras, si empezamos, ahora te presentará Jaume, pero poder hablar de lo que es el patrimonio de un club que todos tenemos unos recuerdos brutales que nos ha marcado la vida, pues agradecerte ante todo que estés aquí. ¿No, Jaume? Claro que agradecerle a Loles que esté aquí, per supost, perquè Loles és, a part de ser la jefa de patrimoni del València Club de Fútbol, és una tia de puta mare i damunt amiga meua, entonces és l'alma mater de la penya valencianista d'Alfafar, que Alfafar és una de les penyes més actives del valencianisme des de fa ja molts anys, des de que estava el nostre amic Jesús, Loles, ho veig? Sí, sí. I ara Richard, i entonces pues, la idea va ser que a veure si podíem, com en este canal ens dediquem a fer valencianisme, a veure si podíem, dins del canal, entrevistar el tema del valencianisme concebut des de dins el que és el treball que s'està fent a nivell de la Fundació i del Patrimoni. Donar-li les gràcies també al València, perquè tu saps que aquesta entrevista anem prou de temps darrere de tu i s'ha pogut fer. Y res, si ya te dejo colo con que empieces a hacerte tú las preguntas y ya voy cogiéndome yo conforme. Sí, ¿vale? A ver, yo entiendo que, claro, es un trabajo que en este caso, por documentación que hemos tenido, se mezcla tu trabajo con tu pasión, ¿no? O sea, con el ser valencianista. Entonces, eso, claro, no es lo mismo, digamos, que recopilar, yo qué sé, libros del siglo XVII, por decir algo. Entonces, aquí van algunas preguntas sobre tu valencianismo, ¿no? O sea, A ver, sí, todo esto, bueno, gracias a vosotros por el interés, porque Jaume no es el tiempo que está persiguiéndome para la entrevista, la verdad, pero ahora las cosas están un poquito mejor, ¿no? Como, por desgracia, como terminó la temporada y ya estamos ahí cara al aire con la fuerza de la juventud y demás. Y pues eso, ahora cuando me avisó enseguida le dije, adelante, Jaume, ahora ya es el momento. Y yo todo esto comenzó pues por mi proyecto final de máster. Yo estudié Historia del Arte y después hice un máster de Gestión Cultural y dentro de la Gestión Cultural tenía que hacer un proyecto final de máster. Mi proyecto final tenía que ser pues de un museo, de una exposición, de algún proyecto cultural, al fin y al cabo. Entonces yo ahí dije, a ver, cuando me dijo, ¿puedes hacer de un museo y tal? Dije, pues el Museo del Valencia. Mi directora del máster me dijo que no, que cómo iba a hacer del Museo del Valencia, que eso no era un museo. Yo, que bueno, perdona. Y si el Madrid tiene un museo, el Barça tiene un museo, y aparte el del Barça, que es de los más visitados del país, detrás del Thyssen y del Prado, ¿cómo el Valencia no, esto me estás diciendo tú que esto no puede ser un museo? Entonces, en mi peña vino a cenar Juan Soler, un día que era el presidente del Valencia en aquellos momentos, y yo me fui a hablar con él. Yo, Chaume sabe que yo no me corto, yo me fui allí y estaba él. Dije, Juan, una pregunta, ¿vosotros tenéis pensado hacer algo de museo? Y mira, María José, que es María José Claramunt, María José y yo estem pegant-li voltes y tal, pero la veritat que no tenim ni idea, no sabem pa on anar. Y Kai, es que mira, yo tinc això y digo, adelante, tens les portes abiertas para investigar y para todo lo que necesites. Y yo me fui al club, hablé con mi compañera actual, Antonia, que está ahí en recepción del club. Ella, en época de Paco Roche, encargó ya de hacer un inventario de copas y un montón de cosas y tal, que hubo un primer, digamos, intento en aquel momento de recuperación de patrimonio, después se quedó ahí, la pobre ha pasado por 20.000 departamentos, por marketing, por tiendas, por un montón, hasta que ahora, pues, hace muchos años que está en recepción del Valencia. Y pues Antonia me ayudó muchísimo. Yo pues todo lo que estuve haciendo pues en la final del 2018 yo me acuerdo de irme con el tren a Madrid y estar haciendo, igual que a Jaume también y a todos los peñistas de la peña, encuestas de qué te gustaría ver en el museo y esto tal y qué cual.
bueno, que hice un gran proyecto ahí, muy estudiado y tal, pero ¿qué pasó? Que cuando fui a presentarlo era cuando estaba Villalonga, pues me pasaban de unos a otros, no, es que tal, no es que cual, es que ahora en estos momentos no te puedes recibir, y ahí se quedó todo. Yo continué, me saqué la beca del Museo de Bellas Artes, del Museo de la Ciudad, otra en el MUBIM, y estando en el MUBIM fue cuando, pues, en la Junta General de Accionistas me encontré la sorpresa que el Valencia ponía que iban a hacer un museo en el Museo de las Ciencias. Y dije, a ver, un museo, en un museo no puede haber. Y estaba con Jesús y con Jaume, yo ahí en la Junta, y yo a chapuchar a preguntar. Y Jesús me dice, Tu diguen. Jo tinc que pujar a preguntar. Jo tinc yo que tengo que pujar a preguntar, preguntar. ¿eso qué es? Es que estaba ahí estrechún. Y Jesús me decía, che, no puches, que menuda vergonya, que puchar, pero porque no tengo que puchar. Y Chamo me decía, claro que tengo que puchar, no sé cuántos tal. Y nada, y ahí pues va a ser cuando ya jo estava ahí, me vas preparar la pregunta. Jesús diu que vaig a pujar gràcies a ell perquè ell me dona el vistiplau. Perquè com era el president de la penya, pues tenia que donar el vistiplau, però no puig perquè me van a ir a pujar i tenia que preguntar-ho perquè jo pensava que era el moment. Y vas a pujar a preguntar, y mira, es que yo he visto aquí en el punto tal que se va a hacer un museo, me gustaría saber qué es lo que se va a hacer, porque si es el museo, dónde se va a hacer, qué es lo que tal, ni sé cuándo. Bueno, hacer una serie de preguntas que Tarsilo Piles, que era el president de la fundació en aquell moment, li deia a Manolo Llorente, demana-li el nom a esta xiqueta que no se mos té que escapar, que sap de lo que està parlant. I res, jo després d'estar perseguint a Jordi Bruixola, pues 2 anys i pico, 3 anys, no, la junta va ser diumenge, crec que era, o dissabte, perquè se n'anàvem a jugar contra el Villarreal, que me recorde que tenia empresa perquè se n'anaven allà, i tallaven totes les intervencions, menys la meua que no me la tallaren, i quan arriba el dilluns, Jordi Bruixola me toca per telèfon i me diu, volem que vingues així a parlar amb nosaltres, perquè ens va interessar molt el que comentares i tal. Me comentaven el que anaven a fer al Museu de les Ciències, que ja estava tancat en un home de Barcelona i tal, que, vámonos, millor no comentar. I res, això va ser en el mes de gener, crec que recordar, quan es començava a parlar en el València. Vas fer un postgrau de gestió empresarial de la música mentrestant i quan acabi el postgrau ja me fiqui que me digueren que a son setembre ho tenia que ficar en marxa sí o sí i en setembre, el 10 de setembre del 2011, vaig començar a treballar en el Valencià, ja fa 8 anys. Bueno, pues mira, ahí es como ella consigue entrar en el Valencia. Ahora, Colo, hazle unas cuantas preguntas de esas. Loles, gracias por tu breve respuesta. Te acabas de cargar todo nuestro guión. Sí, perdón. Pero bien, genial, porque como te he comentado antes, me gusta más que esto sea una conversación que una entrevista. Pero nada, alucinante, y ahora profundizaremos en cosas que has soltado que me parecen bestiales, ¿no? Como por ejemplo que tenga que ser de tu motu propio el que el Valencia se dé cuenta que hace falta cuidar el patrimonio. Pero si quieres, empezamos por, más que por tu parte profesional, que evidentemente va a ser el tronco del programa, por tu valencianismo, porque como he dicho antes, ostras, es que se junta, digamos, tu profesión con tu pasión, y eso a mí es una cosa que me gusta mucho, porque los triunfos los valorarás más, pero las decepciones también serán más duras, ¿no? Sí, entonces, a ver. te pregunto por tu valencianismo, antes de entrar en la profesión. Sí, a ver, mi valencianismo, pues yo No, me no, quedé... te pregunto. ¿vale? ¿Vale? Me preguntas, vale. Porque nos ha chivado alguien que ya te tomabas biberones en Mestalla. Sí. Mi madre siempre me ha dicho que la frase de mi madre era, no vas a salir del Valencia si tots biberons que s'ha pres así en anfiteatro. Claro que sí. Yo, desde bebé, mis padres se dejaron el pase por culpa mía, entre comillas también, porque tenían el pase mi padre, mi madre, mi tía y mi tío, la hermana de mi madre. Entonces mi madre y mi padre, pues bueno, no fallaban a nada. Mi madre incluso entró en la final contra el Español
bueno, al final no, el partido que nos ganamos la Liga, allí en el campo del Español, le enrollaron una traca. Mientras lo estás comentando, estamos viendo imágenes en directo del partido de Sarriá. O sea que... Sí, pues mi madre entró en una traca alrededor de su cuerpo, estaba muy delgadita y llevaba un abrigo largo, entonces le dijeron, señora, venga para acá, venga y ahora le fiquem una traca y la entré en empacadins, ¿qué tal? Y mi madre, pero ¿cómo has entrar això? Un inciso, esto no lo hagan ustedes en casa, no se enrollen una traca. No. Pues ella se va a enrollar una traca y entra en empacadins y cuando entras que duia la traca li la torna. Qué bueno. Y bueno, yo pues mon pare desde jovene que anava al fútbol, jo me'n recordo sempre que diuen quan estan festejant que sempre estava de si mon tío Vicente no anava, pues li deixava el passe para que anara la mamá, després ja se traer mon pare i ma mare. I bueno, ja anava mon pare i ma mare, ma tia i mon tío. Jo què passa? Que com era tan xiconina, era la més xiconina de tots els cosins, pues ma tia li servia d'excusa per no anar al futbol, perquè ma tia se dormia a Mestalla. Si no, com ma mare estava ahí patint tot el partit, Matías Parín, pues, pegava cabotada. Jo me'n recordo, Matías anant a Karlsruhe i tot, perquè mon tio diu, anem a Karlsruhe, ni sé quan. Diu, ja no vaig a tornar a anar en un viatge, la pobra que se'n va, i mira els gols que mos col·locaren. Ja no vaig a tornar a anar més de viatge en el València, tal. Però això, resulta que Matías li servia d'excusa per quedar-se en casa i no anar, i mon tio s'enfadava en ella. I ma mare, quan no volia que mon tio s'enfadara amb Matías, diu, pues, diu, l'any que ve ja no se'l traguem. I ell no se'l tragueren el passe. Després ja se'l tornaren a traure, a navegar, eso, se tremen traes i tal. Hasta que després jo ja comencé a anar amb mon tio perquè com a tia no li agradava i el meu cosí Rafa estava estudiant la carrera, pues jo me'n recordé, pues jo cada 2 per 3 quan mon tio deia, n'hi ha futbol, jo me'n vaig, tio, tu me'n vaig. Y ahí estaba siempre yo, mon tío Ramón, cuando podía me escapaba. Por lo que veo, la familia, sé que ha habido descendencia también valencianista, ¿no? No, si no, no hereta. Si no, si no, no hereta. Vale. No, imagino que en el cumpleaños no le regalaréis una camiseta de Real Madrid, ¿no? Imagino. No. En mi casa no entra reyes de ese tipo, ni de ninguna trek. Vale. Y pasando un poquito de los biberones, ya también os ha contado, porque el servicio de documentación de este canal es muy bueno. Básicamente somos las viejas del visillo, ¿sabes? Sí. Claro, cuando ya tienes 14, 15 años, nos ha contado un pajarito que en vez de Backstreet Boys, tu ídolo era Gaizka Mendieta. Sí, era mi amor platónico. Digo, pero eso lo sabe tu marido. No sé, però és que ara Mendieta ha perdut molt el sex appeal que tenia. Vale, som més de Baraja, Després de Mendieta va ser de Baraja. I Baraja ara encara veus a Baraja el veus igual, però Mendieta, no sé, ja no té el laixo de jovenet. Però jo les meves amigues sempre dient, jo de mayor me quiero casar con Brad Pitt, yo con tal. A veure, Backstreet Boys a mi m'agradaven, jo era de Nick Carter, però jo era Mendieta, jo era lo típico de, ay, yo me quiero casar, y les meves camisetes, mira, ahí està Mendieta, me regalaren les meves amigues pel 14 cumpleaños la camiseta Mendieta. Però què passa? Que les ties anaven a la tienda d'esports, una que estava en Benetússer, i no me compraron una camiseta normal i corrent, me compraron la talla L, perquè ells calculaven una L de chica, ¿vale? Però una L de chica a mi me venia quasi per el xenoll, la camiseta. Però bueno, com ja no se podia canviar, que ja venien el nom, perquè en aquell moment no era comprar les camisetes com ara, pues això, jo tinc la meva camiseta de Mendieta guardada en paño lloro, la veritat. I després, el meu xandall, no sé si t'ho han contat. El primer xandall meu del València, ahir vaig tindre una pelotera amb meus pares, també aquest any, el dels 14 anys, que mira lo valencianistes que són, i mon pare no me deixava comprar el meu xandall del València. Me deia que això era de tios, que jo com anava a comprar el xandall del València. Anàvem al Corte Inglés un altre cap de setmana. Va, agarra't, que te falten 2 setmanes pel cumpleaños, compra lo que vulguis. El xandall del València. Que no te tinc... Mon pare primer, no te tinc que comprar el xandall del València, que això és de tios. I jo, papà, pues jo veig que el xandall del València, tria lo que vulguis. I me donaven allà a triar el Corte Inglés lo que volera, el xandall del València. I al final, el cap de setmana abans del cumpleaños, quan no tenien regal i jo el dia del cumpleaños tenia que tindre el meu regal,
ya claudicaren y me compraron el meu chándal del Valencia, que es el de Luis Aragonés, este del Uambi, que es top. Del Bambi. El de Miriam a los camiseta de ojitos. entrenamiento. El de Miriam a los ojitos con Romario. Sí. Y después yo le muevo fotos del viaje de fin de curs de octavo de GB y yo vaig anar amb el xandall del València en el institut y en tots els puestos. Jo anàvem sempre del València, tot el que podia i més. Enlazando con esto, Loles. Y qué bonito para mí, ¿no? Que se haya normalizado, que en aquella época, como decía tu padre, no, que es de chicos. Ahora qué bonito es ver que sea totalmente normal que una chica vaya con el chándal del Valencia, ¿sabes? Yo lo veo genial y me parece estupendo. La veritat que sí, perquè jo me'n recordo en aquell moment anàvem en el xandall del València una senyora que ara és diputada de les Corts Valencianes, Laura Julià, que va néixer el mateix dia que jo, que va ser alcaldessa de Benetússer també fa uns anys, pues Laura Julià i jo érem les úniques que anàvem, bueno, i una altra companya del col·le, que després també anava a mi a l'Institut, Mariola Moya. Érem les tres les úniques que anàvem en un xandall del València pues, a l'Institut o per ahí i de més. Tot l'altre, l'únic que veies eren xics. De xiques yo no ne veía más. Sí. Y mira, siguiendo un poquito con este recorrido por tu valencianismo, a lo mejor no hay un momento concreto, pero sí que yo creo que todos los valencianistas recordamos cuando hemos ido a Mestalla y tal, cuando ves, ostras, me ha picado el murciélago. Ostras, este partido lo voy a recordar, este momento toda la vida. Puede ser un viaje, puede ser un gol, puede ser una Mestalla, puede ser cualquier cosa. ¿Cuándo notaste que el murciélago te mordió? Murciélago el 6-0 al Madrid en la Copa. Soy salmarino, vosotros sois salmarino. Mira, se me ponen aún los pelos de punta, te lo juro. Mira, yo estaba en Mestalla también ese partido y Chaume seguro que también. Claro que estaba, hombre, 6-0. Y después también recordaré toda la vida el 3-4 que le remontamos al Barça allí en su casa, con el burrito. Un miércoles por la noche. Sí, estábamos mi padre y yo en el sofá, mi madre en el 1-0 dice, yo me he a dormir. Y ella se fue a dormir. Y porque no tenían que guanyar y ella se vino a dormir. Era molt positiva. I va 2-0, 3-0, mon pare, me cagui la mare que va, jo me'n vaig a dormir. I en això marquem un gol. Jo, va, papà, que encara remuntarem. Que ara m'ha remuntar. No digues tonteries. Remuntarem, però no te compro el xandall. I jo dic, cabres, i marquem el segon. Pam, jo, vale, papà, que encara empatem. Vale, si no queda res. Però bueno, ja s'està arreglant la cosa. Pam, tercer. Jo me'n recordo mon pare llevo tant per el sofà i en el quart ja ni te conté. El cual ya va a ser el éxtasis. Claro, Loles, que cuando yo creo que todos nosotros, todos los que están en el canal, cuando recordamos algún buen momento que nos ha dado el Valencia como ese, lo bonito es que yo siempre lo recuerdo acompañado de mis padres, de amigos, de familia, y eso es hacer valencianismo, ¿eh? O sea, sí. Mira, y la copa esta, la copa del 99, el golazo de Mendieta. Era cosí, Rafa. Se me cayeron dos que estaban... però redons damunt, en el gol. Jo recorde, la meva situació és veure el gol, el golazo, dir, buah, de quasi ficar-me a plorar i de repent que me veig que caic sin en planxa perquè la cartuja és molt estreteta. I on estàvem nosaltres, era molt estret, començaren dos a votar, estaven de bon any, se me caigueren damunt i jo vaig caure en planxa, el meu cosí, conforme va poder, m'agarrar Rafa del peu i no vaig acabar de caure per cavalls perquè me n'anava en planxa per cavalls. Va ser en plan de moment de mega alegria i una collona de dir, mare meva, que me caig de cap i a saber on vaig. Però una felicitat màxima. És que aquest títol va ser i després les dos finals de Champions. Perdona, Loles, un segundo. Colo, esta final que para ti fue el sueño, el culmen, vamos, lo que recordarás siempre, ¿fue tu primera final físicamente en la que estuviste presente? ¿La primera que viviste? Sí, la primera que viví, porque la del agua no me dejaron vivirla, mis padres. Ahí voy. Sí. Yo me acuerdo, tengo una foto en el sofá de casa, yo con mi bufanda del Valencia, viéndolo en casa porque no me dejaron ir, porque com anava a anar jo allí, en els meus cosins, allí que era la nit, en lo chicoteta que era, qué tal, porque claro, mi primo Rafa tiene 10 años más que yo y su hermano tiene 10 años más que él. O sea, 20 más que yo. Entonces ellos ya tenían
ya eran 20añeros y 30añeros para irse para allá, pero yo con 13 años pues era, que te vas a ganar ahí, que ni sé cuál. Y no me dejaron, no hubo manera. Y yo llorando, por favor, por favor. Mi primo Rafa lo intentó de, va, y llego a la chiqueta, pero no se fiaron. Y menos mal, si no mi madre se muere. Mi madre ya se moría de padecer por mis primos conforme veía aquello, pues imagínate. Y por último, en este recorrido que hemos hecho de tu valencianismo, aunque durante esta conversación volveremos, volveremos, yo creo que, aunque todos recordamos cuando sentimos Mestalla, o sea, yo recuerdo que Mestalla, cuando entré era de noche, que impresiona mucho, el olor a césped, que en la tele no sé. ¿Cómo recuerdas tú esa entrada, tu primera entrada a Mestalla? Porque claro, imagino que cuando tomabas el biberón no eras demasiado consciente, pero esa entrada es decir, esto es lo más bonito del mundo. Esto es lo más bonito del mundo. ¿Cómo lo recuerdas? A ver, pues, ¿sabes lo que más recuerdo? Es que es un poco de risa. Recuerdo que mi madre me puso un bocadillo y un plátano y venía yo de comprarle el regalo de su cumpleaños, que le compré un plato súper bonito y tal, y en el Corte Inglés el plato iba envuelto con papel burbuja y tal. Y yo dije, ostras, eso no sé si me deixan entrar al camp, sin problema. Pero el plátano me hicieron tirarlo. Y yo solo, después de pensar de cuando iba a volver a casa y mi madre me iba a reñir porque no me había comido el plátano, estaba con un disgusto, te lo juro. Porque después cuando volví en cara casi me riñó de, pero contas, tírate el plátano, mamá, que m'han obligat, que no se podía entrar. Y no hubo manera de hacerle entrar en razón, que se me enfadó encima. Pero sí que recuerdo pues eso de esa sensación de decir, ¡buf! Esto lo que es de... Pero no sé, yo creo que como en diferentes etapas de la vida lo iba viviendo de poquito a poquito, es Claro. como que no te impacta tanto como a lo mejor Claro. pues el día de mi boda, cuando entré vestida de novia y en Mestalla, pues eso ya pues es otra, ¿ves? Ahí sí que es diferente. Porque no entras en un partido de fútbol. A eso vamos a ir. Contamos loles, conte se va a ocurrir lo de la boda y cómo va a anar la boda, va, contamos algo. Pues a veure, va ser tot un poc una cosa aixina mig surrealista, perquè a veure, jo sempre tota la vida havia dit on te vols casar? Jo en Mestalla, a veure, però diré, bueno, el futur Mestalla, perquè com era tants anys que s'anava a fer, pues, en Mestalla. I res, estàvem un dia dinant amb la meva amiga Eva i estem aixina parlant perquè pues, ja havíem buscat el restaurant per casar-se, però el problema que teníem era que ese dia, perquè se volien casar el dia que fèiem 5 anys junts, Marc i jo, però perquè caia dissabte, precisament ese any. I diem, pues se casem ese dia i tal. El restaurant el teníem, però n'hi havia una altra boda allí. Entonces teníem que buscar un puesto on casar-se. I jo no volia fer el paripé del dia d'antes anar a casar-me en un puesto i després anar a un puesto i fer ahí com un teatre de què tal, ja estaves casat. Pues no, jo volia casar-me ese dia. I res, i per casar-te ese dia, pues a mi en Alfafar, sincerament, l'Ajuntament per fora és molt bonic, però per dins no me diu res. Perquè és un ajuntament, pues, un saló de plenos, ahí tal, en les cairetes de madera, però no me diu res. I pegant-li voltes i jo dic, ostres, yo digo, ¿y aún se pueden casar? Y ahí pegan. Y yo digo, mira, en Sueca con hemorrechidors también me podía casar, pero no me vayan a casarme Sueca y el convite en Valencia, en els Jardins de Montfort tampoc podia ser. I va i la meva amiga Eva, i si era en plan cachondefa, ¿per què no se caseu en Mestalla? Me quedé mirant, jo dic, què va? Si a Marc no li agrada el futbol, que el meu home és de bàsquet, el futbol pues, el tinc que dur de l'orella perquè vaig a vegades. I diu, ja, y Marc diu, ostras, pues estaría guay. Yo me quedé mirando, pero ¿qué me estás contando? Si a ti no te gusta el fútbol. Y fa, ya, pero sé que te haría ilusión. Y pues la verdad que me encantaría. Y digo, va, pues pregunta a ver. I me n'aní quan torni de treballar, quan torni dilluns, això va ser el cap de setmana, jo estava el cap de setmana i pegant-li voltes, hòstia, tu saps el que seria casar-se en Mestalla? Jo m'ho imaginava i, joder, mare meva. I res, i quan tenia a treballar, li vaig comentar al meu jefe, a Pablo Mantilla, y se va a riure. Digo, ¿qué me estás contando? ¿Qué tal? Y bueno, pues tú si quieres ve y pregunta en el club. Y yo digo, a ver, Pablo, yo te lo quería comentar a ti primero para que no te llegue después de oídas y tal. Digo, pues pregúntalo.
Y yo dije, ¿con quién hablo? Y pues habla con Luis Cervera, perquè era el director general en aquell moment, i jo me'n vaig a parlar de Luis. Y Luis, mira, ¿qué tal? Y fa, ay, pues me parece muy buena idea. Y digo, pues habla con María Aragó, que era la encargada del Sevens. Digo, a ver si hay algún evento ese día. Y si no hay ningún evento, por mi parte, no hay ningún problema. Y res, anía a preguntarle a María Aragó, y mira, María, ¿qué es que pasa esto? ¿Qué tal? Y fa, no, ese día no hay nada, porque fue lo del Monster Truck un altre día y cosas estes, pero ese día no n'hi havia res. Y digo, pues vale, y yo, pues nada, pues resérvamelo. Y res. Y me busqué la vida para una regidora de l'Ajuntament de València vinguera a casar-me perquè la boda sí que fora ese mateix dia i en Mestalla, i ahí en Mestalla se casarem el 11 de juny del 2016. Va a ser la primera boda que se va a hacer en el césped de Mestalla. ¿No lo Sí, la primera de la història. He passat, mira, veus? Quines coses. He passat a formar part de la història del València també i de Mestalla. Y después de tú va a haber una leyenda del club que también se va a casar, ¿no? Arias, Arias. Claro, Ell se casà. es Ell que en octubre, la boda y todo. En octubre tú tienes al capitán de tu historia del Valencia casándose en el mismo sitio, ¿sabes? O sea, que dices tú... Sí, porque él me dijo que él no iba a ser menos que yo. Dice, ¿cómo yo no yo voy a ser menos que tú? Yo me voy a casar también allí, pero tú vas a ser la primera. La frase de Arias va a ser, tú vas a ser Claro. Tú la primera que te cases, pero yo el primer que me divorcie. Me voy a ir tal cual y mira, me voy a cumplir enseguida. Sí, sí. Richard es Isina. Pues mira, si ahora pasamos a un tema más de lo que es tu cometido en el Valencia Club de Fútbol, que la verdad es que a mí me sorprende que sea bastante desconocido una cosa tan importante, porque estamos hablando del patrimonio del club, que me parece súper importante, y yo, a razón de que sabía que te íbamos a entrevistar, así como muchos del canal, dijimos, hostia, esta labor se le tiene que dar más visibilidad, pienso yo, y este bloque de preguntas, que aquí dejo al señor Chaume, que esto entiende muchísimo más que yo, es por eso, ¿no? Para darle visibilidad a una cosa, para mí, desconocida, pero importantísima. Lo digo sinceramente. A ver, Bueno, Colo, pues, perdona, Sí. vergüenza hemos pasado todos de reconocerlo, ¿eh? O sea, Claro, desconocíamos tío, absolutamente esa labor del club, ¿eh? Claro, así es. el tema, Sí. el tema, LOL, es el siguiente. Voy a hablar en castellano, porque hay gente por ahí, por el mundo, que no entiende el valenciano. Entonces, ¿cuál es tu Es que labor mira, dentro? mira, Chaume me sale el valenciano, por eso I a mi també, però això ho No vaig te intentar, mires. anem a intentar-ho. ¿Cuál es tu trabajo No, dentro no del me club? mires, no me mires. No te mires. ¿Cuál es tu trabajo dentro del club y cuál es la función que haces tú dentro del área de patrimonio? ¿Cuál es tu trabajo, sencillamente? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Pues a ver, yo me encargo del Departamento de Patrimonio Histórico y del museo. Entonces, nuestra labor realmente es recuperar la historia del club y ponerla en valor para acercarla al máximo número de valencianistas posibles. Entonces, nosotros dentro de esta labor hacemos gran cantidad de trabajo. Somos 3 personas, somos 2 compañeras Pero más y cuéntanos que tú empezaste sola y al principio y ya hace más de 10 años y sí, yo cómo te empecé sola. buscaste la vida. Yo empecé sola hace 12 años, tenía un almacén con miles y miles de objetos delante de mí y era en plan de, bueno, vamos a ver por dónde empezamos, porque era yo sola ante el peligro. Yo lo que vi una cosa muy relevante era que teníamos que poner en valor esta historia. Entonces, Nuevo Centro ya estaba mucho tiempo detrás del Valencia y David Mazcuñán, que es un gran valencianista, nos ofreció la posibilidad de si queríamos hacer cualquier evento allí y demás. Como Puchades en aquel momento estaba en vida, pues yo pensé que qué mejor que hacerle un homenaje a una gran figura, sino las más grandes, la más grande del Valencia, Antonio Puchades, en vida, que después cuando falleciera. Entonces lo vi muy importante y hablé con las sobrinas, me abrieron las puertas de su casa y pues nada, la primera exposición al año y poquito de llevar yo allí, hacía 50 años del debut de Puchades en primera, contra el Celta de Vigo, y le hicimos el homenaje de la exposición que hicimos primero en Nuevo Centro y después la hicimos en las salas Porches de Sueca. Y la verdad que pues Puchades súper emocionado solo por ver
la cara de felicidad que tenía el pobre de ver, y vino al verla, por ejemplo, allí, fea, che, ¿tú por qué has vingut así? De lo veías un nombre tan sencillo y tan plano que, no sé, era... Y después cuando en Sueca también le hicimos el pequeño homenaje a Maño y a Sendra, que aún estaban también con vida, y Sendra aún estaba sin Alzheimer y tal, pues la verdad que fue muy bonito, es una cosa que no tiene precio. Y después ahí poco a poco, a partir de eso, pues ya empezamos a hacer, bueno, empecé yo a hacer exposiciones, de 30 años en el Cor de Valencia, demás, empezamos a itinerar por la provincia de Valencia, incluso después hemos hecho en Mañeres de Mariola, que es Alicante, en Castellón también hemos hecho alguna, en Tortosa, en Bronchales, también en Teruel, hemos hecho hemos llevado el valencianismo alrededor siempre se hacen la a través de los también. pueblos y de las peñas cercanas o peñas que hay en esos pueblos, ¿correcto? Las peñas que pues han preocupado también por acercar esa historia del Valencia a su pueblo, pues también pues eso. Porque claro, yo lo que veía es de, vale, está muy chulo que esté el Tour en Mestalla, que la gente puede venir a visitar el campo, que va la historia del Valencia y tal, pero al final hay la gran mayoría de aficionados no son de Valencia capital, son de los pueblos. Entonces, esa manera de acercarle el Valencia, ya que ahora pues los jugadores no van y tal y cual, pues tú les acercas una parte de la historia del Valencia a estos pueblos, y eso otros equipos no se lo van a hacer. Y lo agradecen los pueblos, el Oles. Lo agradecen muchísimo, el acercar el Valencia. Loles ha caído, Pandita. Se le ha ido la emisión. ¿La emisión sigue? ¿O se ha caído solo Loles? No, se ha caído Loles. Se ha caído Loles. Era previsible. Bueno, era previsible, no había pasado nada hasta ahora. No había pasado nada. Ya la tenemos aquí. Vale, Pandita la captura otra vez. Vale, es que no me sentía. No, es que has caído, pero ahora ya está en directo. Vale. Te decía que cómo agradecen los pueblos que el Valencia se acerque a ellos, ¿no? Pues sí. Ahora, por ejemplo, otra de las labores que estamos realizando es la ruta Arte Urbano, que empezamos el año pasado, con 3 poblaciones. Este año hemos hecho 4 más, y la idea es hacer un museo del Valencia al aire libre, un homenaje a jugadores, a la afición, a todas las poblaciones que se han preocupado por eso, por realmente acercar la historia del Valencia a su población de alguna manera, y tener pues estos murales que la verdad que hemos puesto en valor el arte urbano, que por suerte o por desgracia muchas veces la gente solo lo une al vandalismo, de mira qué grafiti que han hecho ahí, qué tal, qué cual. Pues entonces esta ruta de arte urbano nos ha servido para pues poner en valor a estos artistas, pero también a lo que sería la historia del Valencia en estas poblaciones, y crear, digamos, un atractivo turístico a 4 poblaciones en este caso este año, y 3 poblaciones el año pasado, que han querido colaborar y han sido las elegidas entre todas las que os he comentado antes. I per lo que jo sé, tinc entès, n'hi ha pobles que fan cola perquè volen també que continueu, no? Va a través d'un conveni a través de la Diputació? A través de la Diputació de València, Valencia Turisme, bueno, ya me cambio, no, mira, chame. A través de Valencia Turisme, pues hemos puesto en marcha esta iniciativa, que eso que llevamos por la segunda edición, esperemos tener la tercera, que yo creo que va a ser que sí, porque el presidente de la Diputación está muy entusiasmado. El año pasado, sin ser presidente de la Diputación, ya presentó a su pueblo, ya presentó a Gabarda. Lo que pasa que ya hubieron 20 poblaciones y fue muy complicada el año pasado ya la elección. El año que viene seguro que es más complicada, porque aparte de estos 20 pueblos hay muchos más. Aquí en el vídeo que estáis mostrando se ve cómo están pues las paredes previamente, antes de que se intervinieran. Pues en Gandía, por ejemplo, era una entrada de Gandía, estaba pues ahí la pared toda pintada, pelándose y demás, pues el ayuntamiento se encarga de ponerla, de arreglarla, ponerla toda preparada en blanca, que no haya humedad. Esta es la de oliva. Todo se deja preparado, se deja ese lienzo, y nosotros pues ya aportamos lo que sería el
artista que ya te va a realizar la obra y ya pues va a poner, pues mira, aquí vemos a Chemayo y a Sink en Acheneta Albaida trabajando para pues crear estas obras de arte que la verdad que es un incentivo turístico para el pueblo, hay en el mismo pueblo, ya es brutal. Solo de ir a ver, ostras, que están frente ahí. En Acheneta, por ejemplo, que es muy pequeñito, pues teníamos todos los días ahí al señor este que les parte, era uno al otro, con el tráfico y decir, ay, que ahora estos chicos que están frente así y tal. Això ha sigut una iniciativa molt bona, ha sigut una iniciativa muy buena, pero yo quiero que volvamos también al tema del acta fundacional y del tema del bar Torino, un poco atrás, que eso yo creo que a la gente le puede interesar. Me he ido al final. Claro, nos vamos al final, pero ahí tenemos que ir un poco retrocediendo. Tengo ahí más reciente. Ahí, ahora iba a ser un día que casi ploré yo. Cuando trobarem l'acta fundacional, bueno, no me baja, chaume. Estábamos mi compañera Carmen y yo en el archivo sacando cajas. Una caja. Otra caja antes de que disfrutando de este canal y espero que muchos más. Quan anaves en aquell, quina era la teua feina? Arribaves ahir al club i dius, me'n vaig a veure què n'hi ha en les caixes, per dir un exemple, no? No, l'idea, pues, a veure, m'anava organitzant. Primer era trem tot el que n'hi havia. Jo anava ficant, anava mirant també, en principi, perquè ahí teníem els projectes. I estava mirant a veure què és el que teníem, perquè, clar, allí no n'hi havia ningú inventari. Tenies que ficar algun tipus d'ordre. N'hi havia regals de penyes, regals d'altres clubs dels anys 60 per acabant, n'hi havia copes, n'hi havia llibres d'actes, n'hi havia llibres d'hemeroteca, n'hi havia fotografies, n'hi havia de tot. N'hi havia coses de l'antic gimnàs, un potro de fusta dels anys 70, valors medicinals, bicicletes estàtiques, bueno, això encara està tot per allí. En lo que se treballava en totes les plantilles. Por eso te preguntaba, cuando he dicho, perdón, por eso te preguntaba cuando he dicho, lo miramos en el archivo. El archivo ahora, lo mismo es un archivo. Claro. Era lo que tú dices, o sea, cajas sin organización ni nada. Sí, claro. Que tiene mucho más mérito, después, ¿sabes? Es que... Hablamos al acta, y cuando te la encuentras en este desastre, un documento tan valioso. El acta llegó a ver, todo esto era lo que yo tenía. Sí. Todo esto era lo que yo tenía. 2 años después de estar yo sola ante el peligro, que se la de pucha, es la otra, tal cual, llegaron 2 compañeras, Laura y Mari Carmen, que gracias a Luis Cervera, pues dijo, pero ¿cómo va esta chica a hacer frente a todo esto? Cuando estaba Amadeo Salvo de presidente. Vinieron allí y dice, pero esto es imposible. Y se vino conmigo Luis y dice, a ver, vamos a dar una vuelta y tal. Y contrataron a 2 compañeras para sacar todo el tema de papel y fotografía. Porque, claro, se tenía que priorizar. Y papel y fotografía es lo que más riesgo corre, de que si una vez se pierde, ya no hay vuelta atrás. No es como el metal, que se puede picar o se puede oxidar, o tal. Después le puedes dar un baño o esto, lo otro, lo puedes recuperar. El papel, una vez se evapora, ya no hay vuelta atrás. Entonces era la prioridad. Conseguí un almacén, más en Mestalla, que me costó lo mío, pero conseguí un almacén y que sacaran todo el tema de papel y fotografía del almacén 1 al 5, y allí pues mis compañeras pues empezaron a realizar todo lo que era ese inventario. Ellas se dedicaron a inventariar y ordenar todo lo que era el archivo. Después ya con todo eso ordenado, ya por desgracia no se podían quedar las 2 a jornada completa, yo necesitaba que una se quedara a jornada completa y solo se quedó una, y ya pues nos dedicamos a sacar más cosas que había en el archivo. Y un día sacando cajas, era pues eso, hay libros de actas, y el Carmen estaba allá arriba y me iba dando otro. Y de repente yo me veo así, me veo 1919. Y te lo juro que casi me pongo a llorar. Dije, Carmen, ¿qué es el primero? Y ella decía, pero me miraba en cara de esta loca que me está contando a mí. Y era de, que mira, que yo tremolando. Porque claro, nosotros lo dábamos por perdido, porque en la riada se perdió tanto material. Después también cuando el cambio de oficinas, que pues desapareció la bandera,
la maqueta, desaparecieron tantísimas cosas que yo sinceramente lo daba por perdido. Y verlo ahí fue en plan de, ostras, eso es imposible, eso no puede ser deberes. Porque, claro, es que es el documento, es el objeto más antiguo que tenemos. Sí. Porque si no estuviera eso, nosotros no existiríamos. Correcto. No estaría el Valencia. Correcto. Entonces es, pues, el objeto el más importante de todos. Y allí lo tenemos ahora desde el centenario expuesto en el palco VIP con las medidas que la Universidad Politécnica nos marcó de conservación del papel y demás. Ahí en conservación del papel hay que tomar medidas como el tema de fotografía, también el tema de que el club habrá tenido durante todos estos años unos fotógrafos del club oficiales que son los que habrán hecho todo esto y eso habrá tenido que recogerse o guardarse en algún sitio, ¿no? Y tú habrás recuperado. Ese tema prefiero no comentar. Vale. Porque, a ver, nosotros es que es un tema muy delicado el tema de los fotógrafos. Nosotros tenemos la documentación y demás de los fotógrafos del club de aquel momento, que eran Finezas y Vidal, pero no podemos gastar nada por derechos de autor. Finezas perdona, Loles, Finezas en los años 60-70 era Finezas, no? 70 era fins als finals de 70. Al final de 70, perquè en l'època de Mario Lobo, Rep, tota aquesta època, sí, estava Finezas i el fill, no? Són dues generacions. Sí. Jo me'n recordo que ells tenien una... Jo me'n recordo que ells tenien perdona, te dic. Jo me'n recordo que ells tenien una tenda en el carrer Jesús de València i els drets entonces en Finezas els drets els tenia el València o els tenia Finezas? No poden gastar res de Finezas i Vidal si no passen per Caixa. I no te volen vendre una cosa, te volen vendre tot. Entonces, gràcies que tenim gent com Pepe Baello, que un gran valencianista, i que Vinya li deixà a Pepe Baello en herència totes les fotografies que Vinya començà ja en el 60 a fotografiar al València fins al final dels 90. Hi ha gent com Paco Martí i de més, sobretot Pepe Baello, tot el que ens ha donat la seva família, pues, gràcies a això tenim gran part de la història del València conservada. Entonces, digamos perquè així que ens ha donat la seva família, l'arxiu de Vinya de Pepe Baello és tot nostre. Vale. Entonces, digamos que todo lo que va a hacer Finezas no se puede hacer res porque se va a quedar Finezas y hasta que no prescriba. Vale. Hasta que no faci 80 anys de que hagi faltat, no se pot gastar. Vale. Lliurement, no és de lliure accés, només tu pots gastar una fotografia. Ara tu, per exemple, imagina que se mor Puigades, per no dir a algú que estiga viu, que se mor Puigades, pues, i només tens fotos de Finezas. I ese dia, el dia de la mort, el pots gastar para comunicar la notícia, però després ja no pots gastar aquestes fotos sense el seu permís. Que eso, si no recuerdo mal... I també, per exemple, de Miguel Ángel López. Dime. Sí, que si no recuerdo mal, era una anécdota que contabas tú también de jugadores ya veteranos que no entendían como fotos suyas donde ellos salían, ¿sabes? Ahí descubrieron lo que era el copyright de las fotos y los derechos de autor, ¿sabes? Claramunt es el que no lo entiende. Claro, però jo per què no te puc donar a tu una fotografia meua? Si jo sóc el que hice en la foto, por ejemplo. Pero bueno, es un tema delicado. Por eso. Yo puedo gastar la foto. Jaume, de elementos de así de repertorio, preguntaba Juanma, por ejemplo, no sé si va a colación de esto, si había inventario de camisetas del Valencia de antiguas y cuál era la camiseta más antigua que conservan. Si eso se puede saber o tenéis. Creo que lo explique Loles, que lo sabe. Sí, inventario de camisetas sí que tenemos. Desde que yo llegué al club, gracias a un coleccionista de Madrid que se llama Luis Manzano, que nos cede gran parte de la colección que tenemos nosotros expuesto en el tour y en exposiciones y demás, pues gracias a él, el marqué H. Manu, que todos los años nos tenía que guardar una equipación de cada jugador. ¿Por qué? Porque yo, hasta que llegamos nosotros ahí, no se guardaba nada. Yo tengo cosas
que Chemanu pues ha ido encontrando en almacenes de allí de Ciudad Deportiva, pues una cesta de camisetas de Adidas, del Mestalleta y del Valencia de los años 80, que me apareció en una cesta allí pues tirada, igual que de una otra de botas en el almacén, pero yo no tengo más camisetas antiguas nuestras. Todo lo otro, todos son de cesiones. A ver, sí que tenemos una de la época de Kempes de la Señera que nos donó Javier Iranzo, por ejemplo. Pues después otra de Claramunt roja, que es una preciosidad de finales de los 60, principios de los 70, de la colección de Luis Manzano. Pero claro, nuestras, es lo que os comento. El problema que tenemos es ese, que no hay nada conservado. I tu què has fet des que tu estàs per intentar tindre el tema de les camisetes al veure que el problema... Pues marcar-li Chemanu tots els anys mos guarda una equipació sencera de cada jugador. Perquè gràcies a ello, mira, si estem veient totes les camisetes, quasi totes aquestes d'ahir són de Luis. I ses d'internacionals i de més. Mos guarda una equipació de cada jugador perquè si jo vull fer una exposició el dia de demà, jo no tinc que recurrir als jugadors i jugar-me-la, que no sé si ells tenen, no tenen o què és el que passa. Perquè jo no sé exactament, ni hi ha jugadors que sí que guarden moltes coses, però altres que no guarden res, com per exemple Kempes. Pasamos, si os parece bien, del acta fundacional que un segundo, Colo, a nivel de, lo digo por el tema del interés de la fundación y sacar rédito un poco a los artículos a nivel de merchandising. Aportan la idea en el chat de sugerir vender copias del acta fundacional, ¿sabes? O sea, que prácticamente todos la comprarían. El acta fundacional, yo ya lo propuse en su momento, pero nosotros lo estamos dando de regalo institucional cuando hacemos una exposición en un pueblo o, por ejemplo, se le hace un homenaje a alguien y demás. Nosotros es el regalo institucional que da la fundación, es la copia del acta fundacional. Pero sí que lo propuse. Incluso el club tuvo, creo que fue una temporada que lo regaló como regalo a los otros clubs que venían a visitarnos también. Pero sí que tomo nota porque yo ya lo he comentado a los compañeros de hace tiempo. Un poquito en relación a lo del acta fundacional, que ¿cómo fue lo de darle importancia, darle valor al valor que tiene el Bartolino y el kilómetro cero de Valencia? Porque creo que esto también fue como un trabajo de Indiana Sí, Jones. pues a ver, ahí habían varias investigaciones en marcha a la vez. Sí, sí. La de la huerta por un lado y por otro lado teníamos también de Rafa. ¿Y qué pasó? Que se juntaron con las investigaciones, nos dijeron al club, tenían localizados dónde estaba el kilómetro cero y nosotros pensamos que donde estaba ese Bartolino deberíamos de marcarlo de alguna manera para que la afición supiera, porque es un lugar emblemático de la ciudad. Claro. Entonces nos costó lo suyo porque el ayuntamiento no te pone las cosas fáciles. Fue infraestructuras, mantenimiento, yo por patrimonio histórico, bueno, nos pusimos todos los departamentos del club en marcha porque, claro, tenía que ser un material que no se resbalara. Después, que cumpliera la normativa, que tuviera estas medidas, que ni sé cuántos. También porque no subieran los coches allí, solo nos dejaban colocar los volardos. Bueno, fue una ingeniería aquello, la verdad. Pero bueno, aquí valemos para todo. Encima, no quiero ni recordarlo, 5 días antes nos dejó tirado el marmolista que nos iba a hacer la piedra, porque dijo que él no encontraba ninguna piedra, porque la piedra que está allí puesta pesa 500 kilos. Porque era un bloque de, en plan, una cosa así, para que no se rompiera, porque tenía que tener la piedra estabilidad, grabada de X manera para que la gente no resbalara y demás. Bueno, que fue un poco odisea. Pues eso, nos dejó tirados el marmolista 4 días antes, era media fin de semana. Y viernes me dijo que no podía, que no encontraba la piedra. Entonces me tocó buscarme la vida, buscando marmolistas, yo con un ataque de ansiedad que me moría, porque claro, estaba todo preparado, venía el presidente, el autobús con los jugadores, que ven a inaugurar la Megastore, y no teníamos piedra.
Ya. Para el Sí, porque suelo. me Entonces, acuerdo ¿qué que... hacías? me Esto acuerdo, Chema no creo que ni lo sabía. no, jo no ho sabia, però jo me'n recordo que aquest dia farem anar al quilòmetre zero, del quilòmetre zero se va inaugurar i d'ahir passarem a la inauguració Sí. de la Megastore i se va fer un concert en la banda davant de la Megastore i és quan se va inaugurar la Megastore, Sí. se va fer tot junt. És així? Sí. Nosaltres crec que va ser així. Sí, però el problema que teníem era això, la pedra. Sí. I gràcies a Mármoles Casany, pues jo pensant, i és que ja no sabia ni en què pensar. I dic, ai, pues mira, este que fa làpides pel cementeri, jo hi vaig a preguntar-li a este home. I gràcies a Arturo que tenim el quilòmetre zero, perquè Arturo fica les màquines a tota castanya i divendres li ho vaig encomanar i dilluns el tenim allí, però jo sé el que patirem de pa ficar-ho en marxa perquè me deixaren tirar dijous de vespre. Però bueno, ho tirarem en marxa i la veritat que jo ara passe per la plaça de l'Ajuntament i veig que estan fent els tours estos dels turistes i se para la gent allí i és un orgull. De dir, mira, estan contant la gent on va néixer el València. Igual que la placa de la paret, la que farem en el centenari, ahí en el quilòmetre zero, pues no ens deixava patrimoni ficar-ho perquè era un edifici protegit i tal i que qual. I dic, a veure, perdone vostè, vaig anar a fer al·legacions i tot, i si esta finca, mira al costat del timbre tots els metacrilatos que t'he ficat. De la joyería ni sé cuántos, la gestoría ni sé menos, la inmobiliària què tal. M'està dient que jo, un metacrilato i xina xicotet, no puc ficar-ho ahí, però te tenen que donar autorització als veïns i tal, i tranquil, que jo demano autorització que faci falta. Però jo pense que això no. Diu, bueno, si li donen autorització als veïns, si complís que no interfereix en l'edifici i tal i que qual, li deixarem. I els veïns i els fòsters que està allà baix ens donen autorització i ficarem. Però és que a vegades, perquè són moltes passes i impediments d'això, de l'altre i de més. Però bueno, al final tot ho traguem endavant. Sí, digamos que... Ricardo, mira a ver lo que te dice Vanessa, que quiere hacer dos preguntas a través del chat, que son bastante interesantes. Pero, a ver, lo que pasa es que estamos hablando de otras cosas, pero bueno, bien, si quieres entrar ya en estadios e historias... Quiero que, porque decías que objeto de la historia, como estamos hablando de cosas de la historia, por eso te decía. ¿Yo el chat? ¿Yo lo puedo ver el chat también o no? Pregunta Vanessa, que es un colaborador nuestro. Ah, no. ¿Qué objeto, vale, arriba, perdona. ¿Qué historia tiene a día? ¿Cómo, Patita? Vale. Vale, de todas formas es, ¿qué objeto, qué historia tiene a día de hoy en el punto de mira? Y gente como Miguel Ángel Nadal, José Ricardo Mar, Rafa La Huerta, ¿colaboran de alguna forma con ella? Sí que colaboraban. Yo creo que Loles... Espera, con lo que nos lo digas. Sí que colaboraban, pero... Sí que colaboraban hasta que hubo cambio de director general de la fundación. Pero, a ver, José Ricardo, yo sí que continúo con él de cualquier cosa que necesitamos, pues está ahí siempre. José Ricardo es un amor. Y igual que Vicente Chilet y demás, pero los otros es un poco, pues nada, ya no vienen a los forums y demás. Bueno, ellos se lo pierden. Bueno, ahí no anem a entrar en això, perquè no anem a entrar en això, però ahí, jo crec que ahí dependís de que qui és el avui dia màxim accionista de València. Imagina. Sí, però el màxim accionista era i ells feren el llibre del centenari. O sigui, vull dir-te, això no ho digues tu, anava a dir-ho jo. Ells feren el llibre del centenari i entonces quan tingueren algo de profit sí que va ser molt xulo, però quan no tenen... Forums i de tot, a veure que... Vale, pero eso entiendo sin meterte en ningún fregado que no, eso lo digo yo, no lo dice ella. Obviamente el entorno valencianista actual de cara a lo que tú, claro, te afecta en todo tu trabajo ahora mismo. A ver, sí, porque es lo que vosotros estáis comentando antes, que la visibilidad de todas las acciones y todo lo que hacemos, pues no tenemos la misma visibilidad que es todo en plan de, como todos somos fundación, somos mérito, pues no podemos salir, no, perdona. A ver, nosotros estamos haciendo
un trabajo desde hace un montón de años. Yeah. Yo creo, Loles, que, a ver, teniendo todos aquí... los años, antes salíamos más, ahora no salimos tanto, pues mira. Críticos salimos en la Liga World. Sí, no, salimos en la Liga World, por ejemplo, en lo que os estaba comentando antes, en el reportaje de la ruta Arte Urbano, y hasta en África le escribieron al artista estamos teniendo que salió problemas del con mundo, tu por internet. ejemplo. Sí. Estamos teniendo problemas con tu internet, se te corta la frase cuando... Pero bueno, a ver. Entiendo que es... No, yo lo que quería aclarar, y ahora vamos a la primera pregunta de Vanessa, ahora mejor. Que, ostras, tú puedes ser crítico con la propiedad o no, pero cualquier valencianista ve positivo que su patrimonio se recupere. Es que no veo dónde está el debate. Sí, pero una cosa es que lo veas positivo y otra que participes en él, que es el problema que ella está teniendo. Claro, Colo. Una cosa es que tú y yo lo valoremos y otra que tú colabores con esa situación, ¿sabes? Vamos a entrar ahora, cambiamos un poco el tema, va. Vamos a entrar en el tema de la bandera. Se me ha quedado lo de la bandera, exacto, de Juan Master, porque lo había preguntado. La bandera, lo de la historia de la bandera, que lo ha preguntado un par de veces y al final... La historia de la bandera és un poc enigmàtica, la veritat, perquè la bandera pues, li aparegué a l'associació de futbolistes allí supuestament, segons s'han contat ells, en un paquet, els arriba allí, que no saben qui va deixar el paquet i tal i que qual. Como si fueran Reixos. I la presentaren como si fueran Reixos en Nadal, deixaren ahí un paquet de agua, ¿no? Sí, como si fueran Reixos. Sí. I en el dinar dels veteranos arriba Fernando Giner i ho col·locaren ahí en una estructura i la presentaren. I res, nosaltres no sabíem res. Nosaltres enterarem aquest dia perquè Josep Bosch, per exemple, me va cridar i me fa Loles, que acaben de trobar els veteranos, jo estic així, me n'he vingut correguent per fer una foto i ens ja m'enviar Josep i tal. I res, i després, com no sabien què fer en ella, pues ja mos la dugueren a nosaltres perquè nosaltres encarregàrem de pues, restaurar-la perquè estava molt malament d'humitat i de tot. Inclús ara se pot veure i se pot veure com està jo i de més, perquè està restaurat, però sí que se veuen totes les taques de conforme queda això i de més, però sí que se va fer una gran faena per la part de la Universitat Politècnica de recuperació de la bandera que junta l'acte són dels objectes nacionals de 1923, que és el primer títol oficial que guanyem, que està allí també exposat en el tour. M'estan preguntant per el museu, la biblioteca, estic veient d'ací. La biblioteca, nosaltres, a veure, la idea que duem, nosaltres tenim una hemeroteca, igual que tenim l'arxiu pels investigadors que poden vindre allí a investigar. Per exemple, José Ricardo ha vingut en quantitat d'ocasions a investigar, igual que molta gent que està fent treballs de final de carrera i de més. I nosaltres la idea és en el futur estadi, quan ja tinguem pues, les instal·lacions conforme Déu mana, fer un centre d'estudis i documentació en una biblioteca, ja tenim gran quantitat de documentació, tant de pues, documentació nostra pròpia, com després també tenim externa, de, pues, tant d'etnologia, com de futbol, com del València, com d'altres esports, perquè un home de Sedaví, Marcelino Latorre, ens va donar una hemeroteca i videoteca impressionant. Entonces, tot això ficar-ho, però quan ja tinguem les instal·lacions adequades. Ara ho estem conservant conforme toca i després, pues, això, pues, ja en les instal·lacions, quan les tinguem conforme Déu mana, pues, ja tot això ho ficarem en marxa també. Perquè són 3 persones, no donem pa més, la veritat. Perquè estem tot el dia preparant pa màrqueting del club, necessitem pues, camisetes de tal color que tal, que pues, necessitem buscar quan el València per sol o altre, o tenim cumpleaños d'estos jugadors, busquem-nos fotos i estem tot el dia pel club, les meves companyes i jo, pues, preparant-nos també material i de més. O sea, que ahora mismo ese departamento de patrimonio realmente no es que colabore directamente, es que prácticamente se nutren de vosotros, de tener todo, o sea, al final... Sí, no, a ver, nosotros, la gente es que solo se cree que hacemos las exposiciones o la ruta o esto, pero es un trabajo constante del día a día de estar siempre diciendo, nos piden tal, enseguida está María José ahí preparando, aquí tenéis el WeTransfer, pum, pero ¿qué es eso? Que es el día a día
de nosotras, por ejemplo, cuando vamos a los pueblos, montamos las exposiciones, de que no es, llegamos y lo tenemos todo ahí preparado. Nosotras igual te hacemos de mantenimiento que de lo que haga falta, para eso estamos al final. I una cosa molt important, canviant un poquet el tema, però jo crec que 100 anys no se compleixen mai, només que una volta. I entonces, a mi m'agradaria saber que ens contares quina va ser la vostra llavor dins del patrimoni junt amb l'Associació de Veteranos per el muntatge del centenari. A veure, i com va estar això. Això seria important. La veritat que en el centenari pues, farem els fòrums especials del centenari i de més, però sobretot nosaltres estàvem en tota la comissió del centenari des d'un primer moment. Nosaltres, sobretot les meves companyes, perquè jo vaig ser mamà l'any abans del centenari, doncs me vaig perdre mig anys abans del centenari, però se ficaren tenim una aplicació, que si no la teniu se la podeu baixar, que ahí està tota la història del València documentada en la hemeroteca i l'aplicació del centenari. Sí, l'aplicació del centenari i ahí tot el món pot veure tota la història del club. Pots entrar, descarregues vídeos, fotografies, resum temporada per temporada, feren un curro, la veritat, elles dos, que impressionant. I després pues, ja farem en la presentació, que ahí tu, Jaume, estaves, crec recordar? Claro. O no, ahí tu no vingués, vingué Jesús. Vindrà Jesús, ahí jo no vaig anar. En Pepe Soler. Vingué en Pepe Soler. En Pepe Soler, pues ahí pues prepararem una sèrie de camisetes, tots els trofeus oficials, en les fotografies de cada un dels títols. Després també vaig contactar en pràcticament tots els descendents dels fundadors del València. Només m'ho falta uno que no em puc contactar en uno del Gascó, perquè no hem aconseguit cap contacte, però de tots els altres tenim a tots els descendents per ahí localitzats, pues que va ser una gran tasca després de cara a la sombra al final, però també, per exemple, Manyó vingué al partit de les llegendes perquè jo vaig contactar en la filla. Jo li vaig cridar a Carmen i li vaig dir, Carmen, ton pare jo penso que té que estar, perquè això ells ho valoren molt, els jugadors d'aquesta confiança que es transmet, perquè jo sé que quan jo vaig arribar el que me va costar que a mi me deixaren alguna cosa per una exposició, perquè clar, ells tenien el d'això de dir, hosti, ho vaig deixar, jo va quedar a València i jo no vaig a tornar, no, jo te faig un document que te fica tu fulanito de tal en el DNI i tal, se deixes a la Fundació del València això i això, durant aquest temps vas posar-se així i jo me fa responsable d'això. Si se perd, si li passa qualsevol cosa que se danya, el que siga, jo me fa responsable d'aquesta peça que tu m'estàs deixant. Entonces, això vull o no, sobretot els jugadors, és una tranquil·litat que es dones que no la tenien, perquè antes anava fulanit el dia, ja deixa'm això, m'ho enduc, i després a lo millor ja no tornava. Claro. Entonces, és molta tasca en la sombra que estem fent nosaltres. I quan tu anaves o intentaves, contactaves en els jugadors o en els familiars de jugadors que eren ja veteranos, majors, gent de més de 80 anys, i li digueres el del centenari i tot el que fares ahí, què te trobares ahí? La gent, tu en aquest moment representaves al València i tu ahí estaves fent una llavor de que el València se'n recordava d'ells i volia que ells tornaren així, no? A veure, nosaltres, això se va fer a través d'una empresa que busca l'associació de futbolistes, contactar la gent i demés. Però sí que, pues, a veure, tu no pots agarrar i en una empresa que tal li toques a Claramunt i fas Claramunt, tens 2 entrades de si vols per aquest partit i, pues si jo tinc 2 filles i volen vindre... Explica'm això. Pues això és el que ells valoren de dir, mira, pues igual que Manyó, pues Manyó jo li vas tocar, Carmen, tu tranquil·la, tu vindràs en el papà, tu en tot moment el pots acompanyar, pots vindre, què tal, igual que molts descendents, perquè, per exemple, pues, tenim descendents les filles de Mundo, per ficar un exemple, pues de Juan Ramon, d'un munt de jugadors històrics del València que per desgràcia ells no estaven,
però sí que tenen els seus descendents. I jo pensava que també seria important que ells estigueren ahí. I, per exemple, pues, contactarem amb moltíssims d'ells, sobretot dels 40-50, perquè estigueren presents i traure els títols que els pares o els seus abuelos havien guanyat i d'alguna manera pues, aquesta essència del valencianisme d'ells que estaria també present allà. Això va ser quan tu organitzareu, no sé si ho faràs tu o ho va fer a través de l'associació de futbolistes, de Giner, i Giner i tu ho faríeu, imaginem els dos, que és quan per cada dècada treu un títol i la gent o jugadors d'eixa dècada o descendients d'aixòs jugadors d'eixa dècada, no? Sí. Sí, a veure, ells... Això va ser molt emocionant en Mestalla el dia del centenari. Això va ser una cosa ells sobretot s'encarregaren més dels més recents i els que tenien en la seva base de dades i demés, i els altres, doncs això. La veritat que sí que agarrarem i va ser una tasca d'este que coneixia l'altre i anar nugant, fins que al final anàvem contactant la gent, però va ser prou complicat, la veritat. Però bueno, ho aconseguirem al final. Això va ser una manera de que el València se'n recordava de tots ells. És que era el moment de recordar-se de tots, perquè gràcies a ells som el que som. Y escucha. Entonces, si no estan els pares, pues almenys els fills que tinguin l'orgull de qui eren sus pares. Correcte. No, y además el nexo de unión entre ellos y la afición, porque a lo mejor ellos se sienten olvidados y la afición les quiere dar cariño. Y eso se consiguió en el centenario, porque es así. O sea, fue súper bonito ver ya no los que jugaron, sino los que salieron vestidos de calle. Son jugadores muy queridos por la afición y estáis haciendo esa labor de que reconozcan el cariño que le tenemos nosotros y que ellos no es que necesiten, pero es que son queridos por lo que nos han dado. Sí, y a veces, incluso para muchos igual era el último homenaje también que han podido estar allí. Claro. Es que el centenario fue lo más bonito que creo que ha hecho el Valencia nunca, tío. Muy bien hecho. Porque los que estuvimos en Mestalla y por suerte tuvimos la suerte de ir, yo no he vivido en mi vida una cosa como el centenario porque el sentimiento de valencianismo y de los pelos de punta a flor de piel todo y llorando allí a todas horas porque no era el partido, el partido era un complemento. Yo que estaba allí a ras de campo con ellos, la verdad que es una experiencia para toda la vida. Tengo una foto de Kempes en el momento que estaba Kempes saliendo al campo, en el centro del campo, con la camiseta y de fondo se ve todo Mestalla, que es top. Claro, jo imagino que tots els jugadors i els familiars dels jugadors, els descendents, aquest moment seria... no ho oblidaran mai en la vida, perquè una cosa com aquesta, o sea, sentirien agraïment perquè la gent i el València se'n recordava d'ells. Que sientan lo queridos que son y lo agradecidos que estamos a ellos, que en ese centenario lo sintieron. Que lo sientan. Y gracias por esa labor, ¿no? Sí. Ahí, yo creo que ahí... Yo me acuerdo, Mañó, cuando yo lo acompañé a Mañó allí al centro del campo, me acuerdo, sale en el vídeo, en Apun cuando tal, estoy yo acompañándolo y es de ver toda la gente aplaudiéndole y tal, y en la cara de emoción saludando, porque Mañó pues tiene un poquito de demencia, no ya ser Alzheimer, pero sí que tenía un poco de demencia. Sobre todo es que ha perdido bastante visión también. Entonces, él lo que decía a su hija, dice, le tiene que acompañar a alguien a salir ahí. Dice, porque él solo puede tropezar y caerse y tal. Y solo él, de notar esa última ovación de Mestalla después de tantísimos años, se me ponen los pelos de punta, la verdad, porque es de lo que el hombre sintió en ese momento. Después Carmen me lo agradeció, diu, no saps, mon pare, diu, lo agraït que està d'haver sentit a travegar, porque no se atrevían a llevarlo conforme estaba él. Pero al final... Tú has dicho una frase que lo resume para mí. La acabo de decir. Somos lo que somos por ellos. Sí, no, es que es verdad. Es así, es que es así. Es que es verdad, y se les tenía que agradecer al momento para agradecérselo. Claro. Igual que a los fundadores. Claro, somos los que somos gracias a los padres. Bueno, padres solo hay de uno, de Elvira. Los otros son todos ya abuelos, son nietos.
de los nietos de los fundadores del club. La verdad es que muy emocionante. Bueno, ara passem a una part que volem que anècdotes que t'han passat o que mos contes alguna anècdota, perquè tenim així, mos han contat mos han xivat alguna anècdota i entonces anem a preguntar-te. Què passa en la Copa de la Lliga del 71? Expliquem-ho. Ah, vale. No pasa, a veure, pasa que no sabem per què el grabador de allí de la joyería Alegre pues va a grabar una va a grabar el següent, la temporada 71-72. Grava 71-72. 71. Quan era 70-71. Sí, no sabem per què. I quan vos doneu compte vosaltres? Quan vos doneu compte? A veure, quan era el 50 aniversari de la Copa i tal, era en plan de... Perquè, clar, nosaltres en València lo que va fer era col·locar en la part de baix una xapeta, campeonato de liga, tal, en totes les copes. Entonces, clar, quan te fiques a mirar en el dius, hòstia, això com està aixina? I parlarem amb ells i ells no sabien ni per què estava aixina. Diu, hòstia, pues mi abuelo igual se equivocó y tal. Me va a decir el neti, pues no lo sé, yo, pero esto está así, fa, enviárnosla. Y la enviarem allí a Madrid y ells conforme puguem, pues agarraren i rectificarem, la gravarem conforme Déu mana. Diu, però sí, sí. Ahí estava, que tinguérem el dubte també de deixar-ho com si ho deixaren com... perquè al final era un fet històric. Però per una altra banda era de, ostres, és que vull això no... Sempre el que mira la Copa diu, això està mal. Dirà, el que veig a la Copa dirà, és que això la està història mal. és esa. De nosaltres podíem saber lo que passava, però les generacions futures al final dir, hosti, si el València ha guanyat esta Copa, confia que sí, que tal i que qual. I al final ho deixarem. Bueno, pues pasamos a otra, Colo o Ricardo, pasamos a otra. ¿Qué pasa también en la mudanza de Roberto Gil? También que Ai, pobre meu. Mos han contado Pobre alguna meu. historia. Esa es triste, ¿eh? Esa es triste. Bueno, pero hay que contarla también, o sea, se puede contar. Pues ahí se va a intercambiar en la final la camiseta... La final de Copa del 67, ¿no? Sí, iba a intercambiarse la samarreta en el de el Bilbao y el Bilbao en él. ¿Qué pasa? O sea, ahí li dona la del València al del Bilbao y el Bilbao li dona la del Bilbao a ell. I ell se queda la del Bilbao. És que ara no me ve el nom al cap, ho sé molt, però ara tinc el cacau que no me ve. Però que la història és que, clar, ell li va cedir la camiseta, se la va donar, se la intercanviaren, aquell sí que conserva la seua, que està en el Museu del Bilbao, i ell, el pobre, pues, desaparegué. Desaparegué quan va fer la mudança, quan ell vivia en València i se'n va anar a viure a Ribarroja, no? Vivia en València i quan se va jubilar se n'anà a viure allí a Ribarroja, de Túria. El poble, claro. Sí, i quan se n'anà a Ribarroja, pues passa això, desaparegué. I ara quan li farem l'exposició, jo li dic, Roberto, i tu no la tens? I fa, calla, que jo la camiseta, i quasi se me fica a plorar, però què te passa la camiseta? Que la camiseta que jo la tenia, és el que jo la volia, i quan la mudança, d'una manera, no ha aparegut en ningú puesto. Diu, per mi que és que se ho endugueren, sabien el que era i se l'endugueren. Joder, de tota la pinta. Igual algún día aparecerá en algún puesto. Y luego teníais también una anécdota para los millennials, ¿no? Lo de la gran Copa del Centenario. O sea, ¿El qué? Pues a mí me han contado un brazalete especial del centenario negro precioso con el escudo. El brazalete, sí. El escudo dorado, que de hecho cuando me lo contaron dije, no puede ser, si Parejo cuando gana una copa sí que tiene brazalete. Y luego comprobamos y efectivamente no estaba, no era el mismo. Pero a ver, él sale del campo en la final porque se lesiona y ¿a quién le pasa el brazalete? ¿A Gallá? Le dan a Gallá y desapareix. Ja no saben res més. I quan agarra la copa, l'agarra en el bracet de la senyera, no en el negre. De la senyera, perquè ell duia dos, duia uno damunt de l'altre. Entonces, clar, jo quan d'això li dic, Manu, el brazalete, ¿qué tal? El brazalete, Loles, me he vuelto loca y no sabe él qué hizo con él. Claro, què hizo con él, li passa a l'altre, li passa a Gallà, però si Gallà tampoc sap què va fer en ell, jo crec que en aquests moments de tanta emoció, igual el tirar per ahí y la replegar algú, ya sabes. No sabes el valor que tienen, pero yo creo que de lo que has contado, yo creo que el santo grial es el acta fundacional, pero ¿qué anécdota en el sentido
te has encontrado pero esta cosa tan valiosa del Valencia, ¿cómo estaba aquí o dónde puedo encontrar esta otra cosa tan valiosa del Valencia? A ver, por ejemplo, la maqueta también del Mundial de la reforma Del del Mundial. 82, del 82. 82, Claro. Correcte. que es de final de los 70. Pues a ver, lo tenía Pepe Roca en su planta baja porque cuando se hizo la mudanza aquella famosa del cambio de oficinas en los 90, alguien se la llevó. De artes gráficas, cuando se Sí. cambien de artes gráficas. Sí, alguien se la llevó. ¿Tú te crees eso que lo que ocupa? Y dices, ostras, es que es como el último paso de Mestalla antes del final, pero claro, pues mira. Que jo me'n recordo que en les oficines d'artes gràfiques, quan estaves allí, ara és com si jo estiguera entrant allí ara mateixa, entraves allí, s'obria una porta i a l'esquerra n'hi ha un hall i allí enfront del hall estava tot ple d'una cristalera on estaven algunes copes de trofeus taronja, hi havia copes del trofeu taronja perquè la copa del trofeu taronja sempre ha sigut una copa molt bonica, les que feien abans. Sí, són molt boniques, sí. Molt xules. I braçalets i de tot. I braçalets i de tot n'hi havia allí. Això ho recuperat, ho teniu controlat i sabeu on està i tot el tema. ¿No? Pues la majoria desaparegué, està mal de col·leccionistes, altres pues no sabem on estan, perquè tot això desaparegué, se ho endugueren quan se va fer la mudança d'ahir a l'Avinguda d'Aragó a Pintor Monleó i ja no sabem res més. Sí, no, porque además, como ha dicho Colo, ya no es el que tú te encontraras un objeto y dijeras, ¿cómo tienen esto de tanto valor y toda la historia? Sino, no es el valor en sí que pueda tener el objeto, sino el que tú le das como valencianista para el patrimonio del club, ¿sabes? Porque Sí, sí. habrás encontrado mucho de gente que histórica del club que menosprecia cosas que tú dices, si esto es oro puro en cuanto a sentimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, una cosa que volia preguntar. Dime. Acaba. Dime. Bueno, no, volia preguntar-te que la labor que pel València i per vosaltres com ha eixit o com ha repercutit el tema del Tour de Mestalla, que és una cosa que es comença fa 8 o 10 anys, no sé si temps, i com ha evolucionat això i que creus que funciona des del club o si ha sigut bé pel València, si ha sigut bé per vosaltres, que ens expliques com ha anat el tema del Tour. Sí, a veure, el tema del Tour, a veure, és un poc especial. Nosaltres, el Mestalla Forever Tour està declarat com a museu per la Conselleria perquè complís tots els requisits per a ser museu, perquè està obert unes hores al públic, té un tècnic al front de tot el que seria tot el que està exposat i de més que sóc jo. Després n'hi ha unes sales expositives i el problema és que Mestalla, com és un estadi que pues, té 100 anys, palo bo i palo roïn, pues, el que és el recorregut, la sala de trofeus, després, bueno, quan la part de dalt, que està l'evolució del camp de Mestalla, quan t'hisses després a la sala museu que veus un recorregut per la història del club en les samarretes, en les peces històriques i demés. Després, quan baixes a tot on estan els ninots i demés en la sala antes de la sala de premsa i després el recorregut de quan ja baixes al vestuari i demés, això està declarat com a museu per la Conselleria perquè complís tots els requisits. Però, clar, nosaltres duem tot el que seria el tema de continguts, però en l'explotació del tour això ho du una empresa externa a nosaltres, perquè en aquest moment se va decidir aixina i ells s'encarreguen de tot el tema de contractació de les guies, nosaltres li passem tot el que seria, tot el que han de dir i de més, i ells després ja són els que formen les guies, s'encarreguen de buscar-los i tota la història de més, el tema de l'explotació. Per això que és un cas un poc especial perquè no és tot directament de nosaltres, encara que nosaltres som els que gestionem tots els continguts que estan allà exposats. Ajá. Has dejado una cosa caer que me parece interesante de cara a lo que está de moda hoy en día, ¿vale? De justo el contexto de actualidad, ¿no? Que es la palabra nuevo estadio. O sea, ¿vosotros habéis tenido acceso o tenéis acceso en cuanto a planificar el nuevo museo del nuevo estadio? O sea, ¿habéis planificado eso ya? Sí, a ver, nosotros tenemos ya lo que serán los metros y demás que tendremos allí. Entonces, lo que faltará será darle forma, pero nosotros ya tenemos
eso, y ya todo lo que sería el contenido ya tenemos trabajado, todo el tema de contenidos que después podremos tener, pues tenemos todos los coleccionistas que estaban preguntando por aquí si tenemos un censo de coleccionistas, sí, tenemos muchos coleccionistas, sabemos lo que tiene cada uno de ellos y demás, y en los que estarían dispuestos a colaborar y tal. Entonces después ya será meternos a tema diseño y tal. Perdona, un apunt. La col·laboració seria sempre, vull dir, gratuïta, sense pagar diners? A veure, nosaltres som una fundació al final, som una fundació sense ànim de lucre. És més, nosaltres ajudem a altres en l'ajuda que ens dona el València, a altres ONGs donant visibilitat, o pues, si es tenim que donar una samarreta per sortejar. Pues, gràcies a la Diputació de València també tenim projectes com Escoles Cor Blanc i Negre, que treballem en xiquets en risc d'exclusió o en la gent de les presons de tota la comunitat valenciana, que no és només d'ací de València. Entonces, nosaltres sí que pues, tenim uns recursos limitats. Per això que si tu entres a comprar un valor, per exemple, de molt important que tal, què passa? Imaginem el valor de la final del 67, el té uno, aquest valor. Pues crees un precedent, Jaume. Entonces tu no pots crear aquest precedent perquè una vegada el crees van a vindre tots. Perquè a mi em toca moltes vegades, oye, que tengo un balón firmado de tal, y vale, si no lo queréis donar, pues nosotros somos tal, o no lo queréis ceder, perquè, clar, tu tens una camiseta de Kempes i me la vols cedir perquè tu vols després que passi a les xiquetes o el que siga, pues me la cedisses para X anys o para esta exposició o lo que siga y yo después te la torne. Pero una claro. pregunta, enlazando con lo del nuevo estadio, yo no nos vamos a meter aquí en los problemas que hay, pero bueno, yo creo que todos tenemos en el horizonte que nos vamos al nuevo Mestalla, sea cuando sea. ¿Habéis pensado cómo recuperar, digamos, cómo hacer ver, constar en ese nuevo museo el mayor patrimonio que tiene el Valencia, que es el viejo Mestalla? Sí, claro, yo todos los días. Cosas emblemáticas yo voy a desvalijar Mestalla. Claro, a eso me refiero, claro. Yo voy a desvalijar Mestalla, me voy a llevar rejas, me voy a llevar asientos y todo lo que me dejen. Es complicado, pero claro, tindràs una secció en el museu de lo que és el vell Mestalla. Entonces, claro, és que Mestalla són 100 anys d'història del València, ha d'estar sí o sí. I pots recrear zones com, per exemple, pots recrear zones en seients perquè la gent veja vídeos de Mestalla i tu estàs com si estigueres en Mestalla, en els mateixos asientos que tu tens avui en dia en Mestalla, per ficar-te una idea. I t'imagines que t'entres a una sala en els asientos de Mestalla i te sentes ahí i veus les coses que tu has viscut en Mestalla i tal, per ficar-te un exemple. O en una altra zona tu entres i veus, jo t'estic parlant de la meva idea mental. Tu estàs parlant de la idea que tens. Sí, claro, la idea mental que tienes, la tienes ya basada en que tú sabes que tienes unos metros cuadrados que no tienen nada que ver con lo que tienes actualmente, ¿sabes? Claro, y tanto. I tu imagina, per exemple, que tu l'entrada del museu, per fer-te un exemple, entres i són les portes de l'actual palco VIP, que són les que estan en tribuna des dels anys 50, quan se va reformar la tribuna, i tu entres ahí i veus, i entres ja ahí i dius, hòstia, que estic entrant a Mestalla, en les portes de Mestalla, o te recrees el que és l'eixida al túnel de vestuaris de Mestalla, o l'entrada al palco VIP. Són coses que tenen que aborronar de dir, uf, on estic. Lole, yo que soy una persona mayor, o verte una pequeña grada de cemento con almohadillas. Claro, sí. I les picadores que tenim, per exemple, pel centenari, les picadores que fiquem de que se picaven les entrades antigament per entrar al camp. Els passes i l'entrada. I les caires de boga. Sí, de boga també, les tenim guardades. Tenim unes caires de boga que aparegueren en un magatzem de Mestalla que tal, i com els companys ja saben que jo ho arreplegué tot, inclús tinc hasta les lletres dels marcadors antics i els números dels marcadors estos que se canviaven. Sí? Hòstia, que bo.
Això aparegué y me toca el meu company i me diu Félix, oye, que m'ha aparecido en un cuartito en Mestalla esto, ¿qué tal? Xut, tot pa que dins al magatzem. Que és que és això. La revistita que se daba antes en Mestalla. Tot. Sí. Relacionado con esto y con lo que estabais mencionando. ¿Cuántos metros te diuen que vas a tindre o vas a demanar pel museu? Si no recorde malament, perquè ja m'ho digueren fa temps, eren sobre 2.000, si no recorde malament. Però això ja tenim que quadrar ara, perquè, clar, també tenim el centre d'estudis, volem fer, també tindrem que tindre una xicoteta oficina, els magatzems, perquè els magatzems és molt important. Els magatzems, vulguis o no, tenim que tindre magatzems en condicions, en compactos, que són pues, com unes estanteries gegants que van rodant i tu vas guardant dins, pues este pa camisetes, este pa paper, este pa tal. Entonces tot això té que estar. Entonces jo vaig a rascar tots els metres que pugui i més. Claro, tu ja saps, Jaume, que jo soc insistent, també. A veure, el que estàs dient, tots estem imaginant-nos ara el que tu estàs explicant i ens estàs donant una lliçó de que tinguem ja el nou Mestalla i unes ganes per poder tindre aquest museu ja fet. Jo tinc ganes, però no ne tinc. Per la faena? No, per la faena no. Jo no me'n vull anar de Mestalla. Bueno, però és que ahí ja... Jo no me'n vull anar de Mestalla perquè... Mestalla, a veure, és que jo no he conegut una altra cosa que no és Mestalla. I m'he casat en Mestalla, he dut el meu fill per primera vegada a Mestalla, jo he anat ahir a Mestalla tants anys i dius, hòstia, ara anar-me'n de Mestalla. A mi me dol, la veritat, yo ploraré el día que tire Mestalla. Yo creo que todos. A ver, vinculado con lo que estáis diciendo antes de gente que te ofrece o que no, que si cede objetos y todo eso, se ha quedado una pregunta pendiente también de Juanma, que está participando bastante. Dice, pregunta, ¿tenía un censo de coleccionistas que tienen cosas? Ya le he comentado, yo he comentado antes. Por eso, o sea, que al final... Sí que tenemos un mogollón de coleccionistas de que, pues eso, que colaboran con nosotros y nosotros sí que, tanto de aquí como de fuera. Incluso, por ejemplo, Luis Manzano, señor este de Madrid, pues a mí me ha puesto en contacto con el responsable del Murcia, que el responsable del Murcia tiene un balón nuestro de los años 80, que tal, y que nos ceden cosas a través de otras personas también de fuera de aquí, que no solo la gente de aquí, de Valencia, hay de todo. Por desgracia, hicimos un llamamiento a la afición ya hace años, creo que fue 2 años antes del centenario, y solo se puso en contacto con nosotros Esteban, el de Coleccionando, el que me hizo la otra entrevista, y 2 o 3 personas más. No se puso en contacto nadie más con nosotros de ceder cosas al Valencia de cara al centenario, por ejemplo. Ahora, yo ponerte un ejemplo, pero sí que tenemos pues a Fernando Riusa, a Javier Iranzo, que Javier Iranzo todo lo que tiene, todo, tenemos las puertas abiertas de su casa. Merchina Peris también, cuando necesitamos cosas también. Entonces, que tenemos muchísima gente que en el día a día pues los tenemos ahí también. Juanma está preguntando el escut que van a llevar de la tribuna, si el teniu. Sí. Pero, Juanma, una cosa, que és que la gent és molt sensacionalista, que dic jo. I aquest escut no és el primer que n'hi ha, i aquest escut a lo millor és pues, de fa 10 anys o una cosa així que el canviar el valencià i el ficar nou. Farà més de 10 anys, perquè si no me l'haguera quedat jo. Però jo fa 12 anys que estic. Però és el que te dic, igual té 15 anys o per ahí, però la gent era en plan de que nos tiren el escudo. No, a veure, no nos tiren el escudo. L'escut s'havia trencat, estava fet pols. Perquè s'havia oxidat, sí que el tenim allí per quan parlem en el Politècnic, veure les opcions que n'hi ha per restaurar i demés, però sí que és això que nosaltres sí que igual hice com el que finalment estia a Mestalla el dia que Mestalla s'acaba i demés, pues això, però no era el primer escut, això era l'escut que pues, fa 15 anys se va reformar perquè s'havia oxidat, igual que s'ha oxidat i se va canviar un altre. Però és això. És que Juanma és un fenòmeno que, a part de ser un bon economista i un gran valencianista, viu a 150 quilòmetres de València i ve tota la seva família, tots els partits a Mestalla, 150, perquè viuen en la Xana. Entonces, ¿A mí, Jaume?
En la Jana, al costat de Peníscola. Vinaròs, Peníscola. Ah, pues mira, con Vicent, que ve de Tortosa també. ¿Dónde está el Palmito? El Palmito. El Palmito el tenim en fundació. Bé. El Palmito el tenim en fundació perquè estava a Mestalla, però el problema que n'hi ha a Mestalla per les nits té uns grans canvis de temperatura, la humitat és brutal, entonces el restauràrem, estava ja exposat, però el problema que n'hi havia era que s'estava començant a treballar a estropear. Que dia a la gent del Politècnic, a Salva, que es catedrática ahí de la Universidad Politécnica, mira, Salva, esto está así, tenéis que tenerlo en un sitio que no haya tanto cambio de temperatura y de humedad. Entonces, diguem, bé, estarem mirant diverses localitzacions, perquè, clar, és una palmitera de 3 metres, a veure, això on ho col·loques. I mirarem, i allí en la fundació era el lloc on complia les condicions i, de més, igual que també tenim, si voleu vindre, esteu convidats a vindre. Tenim també els ninots que vaig indultar de la falla del centenari, de Ceballos i Sanabria, el bar Torino, en el moment en què estan tirant la moneda a l'aire, perquè me digueren, si voleu podem pues, agarrar alguna cosa i tal per indultar. Com que si volem? Indultem l'escena de la fundació perquè, a veure, era el més representatiu. No agarrar un jugador o un altre, era el moment de la fundació de 1919. I això, i agarrarem això. I després també tenim allí exposat de la falla del barri de Veteró, el ninot indultat de la seva falla, que era el que presentarem per l'exposició el ninot i queda segon que no va ser finalment indultat, que és el naixement del València. Que el naixement del València, superbonico, i ese ninot i el tenim allí exposat en fundació. Per les condicions d'humitat i tal de Mestalla, pues ho han deixat ahí. I la peluca de Jaume no és taronja. La peluca que Jaume se fica és roja. Se veu en el vídeo de Zaragoza. ¿No? La que li donaven a Jaume se la fica, li diuen que eres un pueblerino, que ni sé quantos. Pues la peluca és roja i la tenim exposada en el tour perquè gràcies a Jaume i Superdeporte, perquè va contactar, no me'n recordo si va ser en Carlos Bosch, que va ser en ell, que va contactar en ell el xic de Castelló, que era el que tenia la peluca, i el dia que inauguraven la posició del doblet en Mestalla, pues va vindre allí la peluca original, la roja, i ja digué, mira, per un altre puesto la deixa així pel museu i la tenim allí exposada en el museu. La taronja la que se va a hacer después famosa, pero es eso, la rocha. Tú no sabes lo que has hecho, ¿no? Cuando has dicho eso de que estáis invitados a venir a verlo y toda la historia, ¿no? O sea, has tenido ahí, y has tenido a Juan Masterios ya diciendo, tomando la palabra y demás. De 8 a 3 ¿Ves haciendo preguntas? ¿Ves diciéndole a ver si han preguntado cosas en el chat tú, Ricardo? Sí, yo voy a añadir una cosa más que se nos ha quedado pendiente, ¿vale? Cuando estábamos hablando de la labor profesional, se nos ha quedado una cosa pendiente del guión que teníamos establecido un poco, ¿vale? Que como siempre nos lo saltamos y pasamos de todo. Correcto. Pero iba vinculado a cuando has nombrado todo, sobre todo con el centenario, cuando has nombrado las personas que estaban a tu cargo, que te ayudaron, luego que una se quedó, otra no, y todo eso. Eso fue antes. Después en el centenario estaba María José, que llegó a cubrir mi baja maternal. Vino ella para cubrirla y lo que pasa, como teníamos tanto trabajo, se quedaron Carmen, que era la que continuó de las del principio, que era Laura y Carmen, y después se quedó María José. Después también estuvo con nosotros haciendo las prácticas del máster Toño. Lo que pasa que ya no hubo presupuesto ya. Ah, no, pero referente a eso, cuando hablas del área de patrimonio, a todos los que desconocíamos que existía esa profesionalización de esta sección del club, ¿vale? De la fundación en concreto, ¿vale? Llegaste a comentar en algún momento, hemos escuchado y hemos estado viendo entrevistas, lo que te genera a ti cuando ves a otros clubs y el agravio comparativo con unos o con otros. Entonces, me gustaría que explicaras un poco la situación que tú ves diariamente con otros clubs. A ver, es que en la mayoría de clubs de España ha habido una dejadez por el tema patrimonial impresionante. Ahora, por ejemplo, nos vamos a reunir responsables de museos de toda España, que pues somos 15 los que nos vamos a reunir a final de mes en Madrid, porque estuvimos comentando de al menos
de estar en contacto entre nosotros y tal, y hacer fuerza también entre nosotros, porque, claro, yo pues aquí, gracias a Dios, el club sí que me ha apoyado y pues eso, somos 3 personas, en Fundación somos 7 trabajando y 3 somos patrimonio histórico, para que veáis un ejemplo de también el club lo que apuesta también por el patrimonio al final. Pues nosotros en el club sí que pues ahora sí que hay esa concienciación y tal, pero la mayoría de clubes de fútbol, por ejemplo, la responsable del Albacete, que a ver, no está en primera el Albacete, pero bueno, es la directora de la fundación. Es directora de la fundación, responsable del museo. Se tiene que encargar de 20 cosas más. Pues así hay de casos y casos. De Madrid y Barcelona es un punto y aparte, pero la mayoría de clubes, por ejemplo, el responsable de la Real Sociedad tiene que montar las juntas generales de la Real Sociedad. Pero ese, en vez de ser un jefe de patrimonio o encargado de patrimonio, es un, digamos, un treballador del club que fa de tot. Sí, no? és que la majoria de clubs és això. Hasta que jo arribi al club era Àlex Navarro, l'únic que se preocupava per aquestes coses, que era el jefe de premsa. Era el jefe de prensa. El jefe de prensa Ell i Jordi Bruixola eren els únics que s'encarregaven d'aquestes coses. Pues farien de tot menys això perquè tenien passaven altres olímpicament, tot el món passava olímpicament d'estos temes. Perquè vegeu. I en els clubs, en la majoria de clubs ha passat això, per desgràcia. Pasamos ya a preguntas que van sobre el césped, si os parece, ¿vale? Sobre, no, te voy a decir nombres de jugadores del Valencia, de personajes del Valencia, y que creo que te gustará. Y me dices lo primero que te venga a la cabeza, en algunos te puedes expandir, en otros simplemente decir Madre. lo que quieras. No, a ver, son todos muy reconocibles. El primero, Ricardo Arias. A ver, es un crack, es un fenómeno, genio y figura. Arias es genio y figura, es un fenómeno. A ver, es el jugador que más temporadas ha estado en el club, pero aparte tú lo conoces como persona y es un crack. Yo de mayor quiero ser como él, de madre mía, es fenómeno. Claro. Y encima está, bueno, que eso, como tú, que levanta críticas, pero está dentro del Valencia, apoyando al Valencia y ayudando al Valencia. Sí, a ver, es un valencianista de pro, es valencianista. Claro. Sigo. Por eso me quiso copiar la boda, por eso. No, y te adelantaste a él, ¿eh? O sea. Le gané 1-0. Le ganaste. Sí, María Alberto Pérez. Pues a ver, yo no lo he visto jugar porque yo no he tenido el placer de verlo jugar, pero todo el mundo ha dicho que mi padre, que sí que lo ha visto, que era un fenómeno, que era de los mejores que ha visto en la historia del Valencia. Y en el centenario, que imagino que verías lo que él es para el valencianismo, ¿no? Sí, y aparte yo con Kempes yo tengo una relación de categoría. Yo lo conocí a través de Pepe Baello, que era su padre del Valencia. Su padre, digamos. Kempes conmigo siempre se ha portado genial. De felicitarnos los cumpleaños, de todo y tal. Pero es lo que te comento, que Kempes, pues a ver, Richard y él son carne y uña. Los que son los dos prácticamente igual. Rafael Benítez. A ver, yo para mí el mejor entrenador que ha tenido el Valencia, porque es el que yo he vivido. Y también lo he tratado y también es muy buena persona, Rafa. Pues fíjate, si es que si encima los conoces personalmente, le pones ahí... A ver, más valor a lo que son. No lo conozco a lo mejor al nivel de a lo mejor que conozco a Angulo o conozco a Baraja y tal, que son mucho más que él, pero sí que pues sí que he hablado con él, la verdad que súper bien. Siempre que lo hemos necesitado, si no estaba aquí nos grababa un vídeo, por ejemplo, para la expo del doblete, lo que hemos necesitado siempre. Y ahora te pongo en el mismo Ricardo, cuando puedas mirar la pregunta que ha hecho el banderí, ¿vale? A ver, vale, sin cortar a Colo, pero es que ella ya comentaba antes parte de esa colaboración, tanto con les escoles blanquinegres, con la ruta, el tema del banc. A ver, Banderí lo preguntaba un poco por el tema del funcionamiento de la fundación, ¿sabes? Pero básicamente sí que hemos hablado todo del tema ese. El tema del banco de alimentos y si actualmente dirigéis Inma Ibáñez o qui li coordina. Sí, ara la directora és Inma. Des de l'any passat la directora és Inma Ibáñez i la veritat que és superbé. La pobra té cada dia més feina.
perquè ens dirigís a nosaltres, al femení, les escondes del club, però bueno, Imma sempre que la necessitem està ahí, s'ha implicat molt, jo la veritat en nosaltres ens ha ajudat, igual que Teo en el seu moment també. Jo tot ho tinc que dir, de Teo quan vingué pues, s'han fet moltíssimes, però una barbaritat de coses quan estagué Teo com a director general de la Fundació. Una llàstima que no continuarà també, però Imma, pues això, Imma, no tinc cap queixa perquè tot el que necessitem, Imma la tenim ahí per sempre. Ahora, sí, Colo. Esto te voy a poner un trío, porque es un trío de valencianos inseparable para mí, que son Albelda, no, lo pongo por orden, Puchades, Claramunt, Albelda. Ai, ella m'ha ficat en un compromís, jo no ficaria tots igual. Bueno, tu tens uno que és del teu ull dret, jo sé quin és, però això tu. Quin és el meu ull dret? Puchades, tu saps que però Claramunt, jo per mi, jo fico els dos, pràcticament, perquè Pepe, jo sóc una més de la família, jo en Pepita me passe, en la de seva dona, quan li toca per telèfon estem mínim mitja hora parlant, mínim, mínim. Ateme, això no fa falta que ho xures perquè avui això no estem quasi 1 hora i 3/4, saps el que te vull dir? O sigui que... No, pues Pepita és pitjor que jo, entrevisteu un dia a Pepita i veureu. Saps? Sí. Està en tots... Jo és que, ho has dit, Albelda jo l'he viscut, però jo soc de Baraja, jo soc barajista. Però sobretot perquè una de que he vist la manera de ser d'una persona i d'una altra com a aficionat. Ara te vaig a parlar com a aficionat. Jo com a aficionat al València i un dia estava esperant en el meu ex, que estava en la càmera preparant per fer-me una foto en Albelda, que era girar-se aixina i ficar-se per la foto, perquè no anava ni convocat a aquest partit. I va dir, no, que tinc pressa, no me puc parar. Mira, fer aixina, com a aficionat. I a mi això me dolgué. Però després també cosetes, com per exemple en l'expo del doblet, pues jo he anat a casa d'Angulo i jo he pujat allà a casa d'Angulo i li he dit això, a Cañizares, allí al despatx del germà, y José dirme, lo que necesites, mi hermano me ha dicho que lo que quieras lo cojas. A Baraja que me dugué les botes i la camiseta de Sevilla, del gol que marcà en Sevilla me donés jo Baraja, que encara no era res del club. Mista, Toch, Mista, el valor hat-trick, les botes de Göteborg. I Albelda jo l'he tingut que perseguir i a través d'un entrenador nostre, un company meu, conseguir les botes i el braçalet que me deixava per l'exposició. Aquí ya es Loles la aficionada. Correcto. A ver, por Baraja te iba a preguntar, pero yo no te pregunto. Porque no, vamos, y se ha adelantado. Fran ya ha dicho que se ha ganado una taza, ¿sabes? O sea, ya la tenemos ganada. Ya se la ha ganado. Baraja y Mendieta son els dos meus. Mendieta también te has adelantado. Es que nos está rompiendo el guión. Ahora, después de deixar-nos les botes de la final de la Copa del 99 pel museu, de donar-nos-les, ahí ya es... Hombre. Me dona igual que no vinguera el centenari que se n'anara. Pero si te lo he dicho antes, si antes que los Backstreet Boys tenía el póster de Mendieta. Y lo tengo en el apartamento, aún lo tengo en el armario colgado. Ahora uno, amor-odio, que a mí me sorprendió que fuera el centenario, Petja Mijatovic. Silencio. Hoy lo estaba escuchando en la radio con Fran Guaita. Yo también he sentido un rato. Yo te digo la verdad, mi padre en aquel momento conocía a Mariano García, que era directivo del Valencia. Y Mariano García le dijo que fue por culpa de la mujer, que quería ser modelo, y en Madrid podía tener carrera, y aquí no, la que le obligó a irse porque lo tenía todo firmado en el Valencia. Pero para mí será Judas. Para mí también. Sí, a que no te l'has cregut quan l'has sentit en l'entrevista? Jo és que l'he sentit per damunt, perquè anava fent cridats per telèfon, però és que, a veure, jo després de la que m'ho va fer, que sé damunt, és que ho sé perquè mon pare ho sabia de bona tinta, de que era per culpa de la dona, el que se n'anà. Que als 4 dies la dona se pira i arreando, i no se'n volia anar perquè tenia el seu fill que no estava bé i estava així. Correcte, el teu fill estava mal i estava així. Però al final, pues haberte plantat a la teua dona i dir-li que no me dona la gana, que jo me quedo així, punt de pelota. Que també és de veres que ell el que anava a guanyar en Madrid no ho haguera guanyat així.
Y por último, creo que uno que estará, para quien entre al museo, al Museo del Valencia, estará allí presente siempre, que es Españeta. Ahora, Españeta es un fenómeno. Sí. Españeta, ahora yo, pero también te tengo que decir una cosa, que igual que Españeta, Pepe Baello, en paz descanse también, pues Pepe era igual de fenómeno que Españeta, se pagaba tots els seus viatges de la seva butxaca i era el que quan se n'anaven a l'estranger el València, l'utiller del València era ell sense ser l'utiller oficial. Perquè vegeu un exemple Que era uno de valencianisme. Si voleu, ahí en Fundació tenim llibres de Pepe Baello també, de la història de Pepe. Pues, Pepe era el pare de tots, però a banda era un treballador com el que més. De que Españeta, a nivell d'ell, és dos grans valencianistes, però un al final treballava pel club i l'altre ho feia per amor al club també. Sí, correcto. No, a ver, llevamos 1 hora y 3/4, que se me ha pasado rapidísimo. Pero a mí claro, també, la veritat. Quan Jaume me diu 1 hora i mitja, joder, Jaume, se me ha pasado rapidísimo. Pero tengo que decir una cosa. Estás a gusto, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Si no, ya me la cuando está hablando del tema profesional, Colo la ha cortado con las preguntas esas básicas suyas porque le ha sabido mal, porque ha visto que el tiempo que llevábamos, dice, no puede ser. Básicamente por eso, porque no queríamos abusar. O sea, pero nada, o sea, a ver, os tengo que decir una cosa, que mis compañeros a mí siempre me han dicho que soy carne de Twitch. Carne de Twitch. Me lo han dicho. Bien dicho. Sí, me lo han dicho muchas veces los compañeros de comunicación. Y es la prueba. No, a ver, yo me gusta, sobre todo, que no somos periodistas, está claro, que somos aficionados, pero a mí como valencianista me encanta saber que el club está haciendo un trabajo que hasta hoy para mí era sordo, y hoy le has dado visibilidad. Nosotros hemos colaborado en lo que hemos podido. No entiendo mucho cómo la prensa no le da esa visibilidad que este modesto canal le acaba de dar esta noche, porque yo creo que es una buena noticia para todo valencianista. Y entiendo lo difícil que tiene que ser el patrimonio de este gran club, sobre todo el patrimonio de este gran club, que es el máximo que tenemos, que no se puede, digamos, mostrar en un museo, que son los sentimientos, ¿no? Los sentimientos valencianistas es el patrimonio más grande, pero la labor que hacéis es bestial, brutal y sorprendentemente desconocida. Sí, es verdad. Es la lección que me llevo de hoy, que ha sido muy agradable. La verdad es que, no sé, yo me he enterado de muchas cosas de mi Valencia muy importantes, como por ejemplo lo del acta fundacional, cómo se encontró. Joder, eso es historia del Valencia. Y la verdad es que desde aquí yo, y creo que hablo en nombre de cualquier valencianista, te doy las gracias. Las gracias porque ha sido muy agradable. Y te doy las gracias, de verdad. A ti y al Valencia, que nos ha dado esta posibilidad. Nosotros por la oportunidad, la verdad. Y cualquier cosa, ya sabéis, estáis invitados a los foros Salchirós y a todo lo que queráis venir, de poner en valor la historia del club. Yo le enviaré a Jaume, como siempre, y cuando queráis veniros, pues ya más que invitados estáis. ¿Alguna pregunta más? ¿O Ricardo, tú quieres añadir alguna cosa más? Yo sí, la despedida como ha hecho Colo. O sea, a ver, yo me he quedado alucinado. O sea, vamos a ver. O sea, no es la labor que han hecho, que era lo que yo esperaba y toda la historia, sino es ella como persona. O sea, no, tomabas biberones en Mestalla, te casaste siendo la primera que lo hacía sobre el césped de Mestalla, descubriste el lugar del origen del nacimiento del club, del Valencia, encontraste el acta constitucional del club entre cajas, fuiste la clave para la preparación del centenario, ¿vale? Del club. Y eres la primera persona que ha profesionalizado el área de patrimonio del club después de 100 años. Y eres del Pipo Baraja. Es que yo flipo, ¿sabes? Y de Mendieta. Mendieta has dejado claro que luego ya no tanto, ¿eh? No, a ver, ya no tanto de amor platónico. Pero sí, a ver, Mendieta para mí va a ser mi ídolo toda la vida. Logan, qué bien ha disimulado que es madridista, ¿eh? Sí, ¿a que sí? ¿Has visto? Soy vicepresidenta de la Peña Valencianista. Vicepresidente de Alfafar, vicepresidenta. Ole. Dentro de los surrealistas. Porque presidenta no me mola. Ahí te dejo mi tema.
Ahí Dentro de los el truco sí, surrealismos de este Richard. El canal, truco sí, Richard. ayer tuvimos un madridista aquí que vino de otro canal y toda la historia a hacer Sí. previa del Madrid, ¿eh? O sea, que nos pasan cosas muy Sí, raras. sí. Pero bueno. Chaume, Están- yo creo están- que Sí, yo creo que pero tienes Vale, que decir están, tú están, que te doy a ti personalmente las gracias, Chaume, por habernos descubierto a Loles, que es una pasada. Yo creo que tienes que decir tú que ya lo conocías Claro. personalmente, tenéis un afecto personal, aparte de como profesional, que es una pasada. Bueno, yo hace un lo montón de contento que años que estoy, nos conocemos. lo contento que estoy es porque Loles y yo nos conocemos muchos años y yo no sabía tanto, porque no sabía tanto, pero sabía mucho de la labor que ha hecho ella. Y yo creo que ella no entró a trabajar en el Valencia porque quería trabajar en el Valencia. Ella entró a trabajar en el Valencia porque sentía el Valencia. Sí. Entonces, Sí. ella sentía que tenía que estar ahí. Y yo creo Eso que ha ese fue transmitido, el sueño de su vida. Mi amigo Jesús Cubéis y amigo de ella, presidente entonces de la Peña de Alfafar, y yo estábamos en esa junta con ella y él no quería que subiera y yo le dije, tira para adelante, que yo creo que te tienen que oír. Que él después dice que no, ¿eh? Y la verdad es que le tengo que dar las gracias por habernos hecho pasar hora y media, hora y 3/4 tan agradables, de que la gente sepa de que hay mucha gente dentro del club trabajando, que es muy importante, que a veces nada más vemos que si el Valencia gana o pierde, pero no vemos lo que hay dentro del club y la gente que trabaja en el club y la labor de mucha gente que hace en el club. Y a partir de ahí le quiero decir que nuestro amigo Fran, igual que el canal, vamos a hacerle llegar a través de mí, por supuesto, una taza nuestra del canal, porque con detalle de agradecimiento, para que se la ponga ahí en su despacho ahí en el Valencia. I quan ella vaig a fer-se el cafè en llet, diga, che, vaig a fer-me la tassa de l'oposició, que els meus amics de l'oposició que m'han fet una entrevista i se n'han recordat de mi i de tota la gent que està treballant. Si el sopar de la peña me las de dure, Chaume. Home, però això t'ho dic, te la duré el dia del sopar de la peña. No, para ser honestos, literalmente ha dicho, ves organizando Esmorzaret, ¿sabes? Pues también. Y le haremos llegar la taza, ¿sabes? Os venís a Fundación y así veis el palmito y demás. Claro. Moltes gràcies, Loles. Vull dir-te que ho agraïs molt, en sèrio. Moltes gràcies i ja ens veiem en el sopar de final de mes de la penya, que tenim que anar i moltes gràcies. Gràcies, Loles. Moltes gràcies. Vosaltres, bona nit. Un beset molt gran. Un beset molt gran, Loles. Bona nit, adéu. Amunt.